Dicen que te puede matar, no dicen que puede ayudarte a dejar de fumar. Discreta, constante y necesaria, no pretende a nadie enganchar, acompañando a quien quiere cambiar, va a dar la mano sin humo que pueda dañar. Menos riesgo y dolor, sin humor es vapor. Discreta, constante y necesaria, no pretende a nadie enganchar. Dicen que ayuda si hay decisión, dicen que puede salvarte de la combustión. ¡Infórmate! No pretende a nadie enganchar. Dicen que ayuda si hay decisión, dicen que puede salvarte de la combustión. Dicen que puede salvarte de la combustión. Dicen que puede salvarte de la combustión. Buenas noches, bienvenidos una noche más a Líneas de Poder. Bienvenidos al Calaverso, donde la verdad no tiene miedo. Bueno, para empezar la noche, como siempre, voy llamando a mis compañeros. Ahora sí, desde la Blanca Mérida, bienvenido Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí como que siento que un cierto parecido con el cantante contigo. No, le falta la barba, güey. No sé, pero se parece, sería tu hermano gemelo. Sí, el maligno. ¿El gemelo malo? No, ese sería el gemelo bueno. Ese sería el gemelo bueno, ¿no? Ah, bueno, sí, porque tiene mejor tono. Sí, sí. No sé a ver qué opinan Antonio y Daniel, pero hasta se oye como voz de Juan Gabriel, cabrón. Podrías imitar a Juan Gabriel sin pedos, cabrón. Casi, casi. Bueno, y ahora sí, desde Ciudad Valles, señor Toño, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, mi querido Calavera Mariachi. No, fíjate que se oye bien, nada más que la voz muy aguda, porque Calavera la tiene ronca, profunda. Pero te sale bien el falsete, te sale bien. La viquina. Buenas noches, chicos, perdón, a todos. Ahora sí, desde la ciudad de los zombies, narcotraficantes y otras tantas cosas más. Señor Daniel, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Marciano, narcotraficantes. Aquí no. ¿Qué tal? Buenas noches, Toño, Luis, Iván, a todos los que ya están viéndonos, a los que nos van a ver después. ¿Te queda bien el traje de mariachi, Iván? Sí, un poco pequeño el gorro, me lo tengo que poner muy arriba. O muy grande la cabeza. Bueno, pero espera, aguanta porque ahí viene. ¿Qué? Vayan empezando que yo ahora vengo. ¿Dónde vas? ¿Tienes que ir a tirar la basura? Se va a poner, se va a poner el traje de mariachi ahorita. Le dio el apretón, yo creo. Sí, por eso digo que sí tiene que ir a tirar la basura.
Pues, oigan, ¿cómo vieron lo de ayer? ¿Qué? A ver, opinión. Yo no lo vi. No, pues, ¿cómo no lo viste? Bueno, ¿seguiste algo? ¿Te diste cuenta cuánta gente votó? Sí, que no votó. ¿No sirve? Mira, ¿Así no sirve? Sí. Sí, mira. Este está un poquito más grande. Déjatelo puesto todo el programa, Sí. por favor. Sí. Me voy a quedar con el cuello hincado. No pasa nada. Luego te vas a dar un masaje. Yo lo único que vi lo de ayer, Toño, es que no... Qué raro que se tenga que poner el sombrero para salir a tirar la basura, cabrón. Ahora sí. Yo me refiero a otra basura, pero bueno. En fin. Que lo de ayer que le preguntaba a Toño, pues que no votó ni el Tato, ¿no? Oye, ¿cómo viste tú allá? ¿No saliste a ningún lado para más o menos ver o alguna... La verdad, se veían las casillas? Hice lo que cualquier otro domingo. A ver, un ejercicio. Ensíguenos su dedo pulgar derecho. No. La cámara. El otro, Toño. Es el derecho, güey. A ver, Iván. Güey. Yo no voto. No puede. No vota, no puede. Ni a mexicano llega el Por cabrón. eso tengo el pretexto de no tener la cámara ahorita. Se me hace Ay, güey, a ver tu dedo, cabrón. Se me hace que sí votaste, cabrón. No, por supuesto que no, cabrón. Sí, hombre, era el que estaba dando acordeones. No ahí. puedo votar, güey. Mi credencial de elector está allá con dirección de allá, de Ciudad de México. Pero pues podías votar por los federales si hubieras querido. A ver, esa fue una duda que a mí me surgió. Ajá. ¿Había casilla especial para esto? No, según entiendo, había muy poquitas casillas, güey. Yo la verdad, yo aquí en Valles, ayer salí yo a Valles a ver y no vi ni una casilla, o no sé si había alguna, pues estaba muy escondida, man. Es que no había gente, por eso no las Yo ayer, no las identificabas, güey. Ayer sí vi una de las casillas, había como 3, creo. Las 3 estaban vacías. Cuando te diste cuenta de un perro atropellado, güey, y estaba la gente alrededor. Y casi. Y los números hablan por sí solo. La frase que acuñó hoy en la mañana, el pueblo habló y demostró. Guardando silencio, ¿no? Guardando silencio. Silencio, sí. Es que es curioso, las cifras asustan y espero que tengan un par y declaren nulas estas cosas. Ahora sí vimos el 80% de aprobación exacto. de Claudia, ¿verdad? Sí. Fíjate que... Eso es donde voy. Fíjate, los números hablan bien. Del total votaron el 12%, siendo generoso porque no llegó. No, de ese 12% resta un 88% que guardó silencio y afirmó que esto era una farsa. De ese 12% que votó, 80% fue a votar nulo. Entonces queda... ¿Cuánto? Nada. Pues nada más ellos votaron, güey, los mismos votos de Claudia y del... el de Claudia y el marido. Bueno, y el mi rey vapeador. Y el ratoflán. Que tuvo que ayudarle a su mamá y ni así pudo. Es que le faltó nicotina, güey, no lo dejan vapear enfrente de ellos, güey. No, sí, está muy cabrón este rollo porque... Bueno, y la otra buena, en el norte ves que también hicieron votaciones y los chingó el PRI. Leí en de... Durango, en el norte, no, en Durango. Es norte. Bueno, sí, pero no es todo el norte, güey. Creo que son 39 municipios y 29 o 21 se los chingó el PRI. Qué bueno, cabrón. Ahí está el castigo que... Pero es que Durango, digo, también hay que decir que Durango siempre ha sido un estado priista, cabrón. Sí. A mí lo que me molesta, Luis, eso incluso lo platiqué en un grupo que me invitaron, yo no sé ni quiénes sean, que se llama Política, así se llama el grupo, me invitaron. Y si es un doctor que es de un pueblo aquí, del Naranjo, él fue el candidato a la presidencia municipal. Y ahorita, aparte, eran puros morenistas, y ahorita todos ya se salieron de Morena, o sea, ya todos ya se dieron cuenta, ¿no? Ahí están algunos 2, 3 extraviados, pero ya hasta los cortaron, mano. ¿Ves los grupos que yo tengo grupos de Morena? No manches, mano, cada pendejada que ponen que... Pero con esto... nada más da risa, mano. Con esto, bueno, yo también leí que se rompieron dos principios base. Uno,
tenía que ser claro la forma de votación, cosa que no había. Que no era. Y la otra, que no necesitaban recibir ayuda y todos recibieron ayuda. Todos, o sea, todos, hasta dice que hasta el esposo ahí lo ponen viendo el acordeón, cabrón. Sí, pues es que no mames. Pero creo que ahora sí actuó como debería México, guardando silencio y no acudiendo a las urnas. Sí. Y a mí me consta, porque yo estoy en un grupo también de apoyo a sistemas, y nada más había un güey que decía que esto lo tomaba como un ejercicio matemático, como un examen. Digo, no. Pues sí. A ver si con esto ya a mí me entiende mucha gente que yo les decía que votar legitimaba el sistema, y me refiero a votaciones en general, no nada más esta. Sí, mucha gente ya entendió hoy que ir a votar, aunque sea anular tu voto, es firmarles el contrato que estás de acuerdo. Para mí, ir a anular tu voto es firmar que estás de acuerdo con el sistema electoral que tenemos. El no ir es no firmarlo. Entonces, a ver si así ya mucha gente, porque siempre les decía, es que no sirve de nada votar. Si tú vas y votas, estás nada más legitimando el sistema. Sí, legitimas el sistema. Y te decía, es que con que vote uno, sí, güey, pero tienes que empezar poco a poco y deslegitimando el sistema, güey. No porque vaya a ganar alguien, que es lo que está pasando ahorita, quiere decir que sea legítimo. Claro. No, o sea, ahora creo que ahora sí ya mucha gente, espero haya entendido el concepto del abstencionismo, cabrón. Ese es el concepto real del abstencionismo, es o sea, ¿desde cuándo no estamos de acuerdo con este sistema electoral partidista? Desde mucho antes de que llegara el peje, güey. Te digo que en el grupo que hablábamos ayer, no sé si lo comenté, estamos hablando como 6 o 7, y menos uno decían, yo no voy a ir a votar, no quiero formar parte de esta farsa. Sí. Y es que es lo que decías, tú, hubo un 80% de votos nulos, yo no, la verdad no tengo los datos. El número, mandé una gráfica por ahí, ¿no? Te lo pongo, creo que lo tengo por ahí. Yo mandé una gráfica, pero No, mejor ponlo en la computadora, no lo vas a poner de ahí, güey. Sí, a huevo. Pero Pero es eso, aunque sean votos nulos, es gente que está de acuerdo, nada más que no está de acuerdo con los candidatos, pero está de acuerdo con el sistema de elección de jueces. Creo que es de Luis Cárdenas. Pero, oye, lo que sí me sorprendió es que Televisa sí apoyó la votación, estuvo dando noticias al revés. No, qué bueno, que México decidió. Televisa. TV Azteca, por supuesto, ya sabes que el tío Richie pues se va totalmente en contra, ¿no? Pero ¿qué te sorprende si cada vez se muta más en el viejo PRI? Es correcto, sí, pues así es. Morena cada vez muta más en el viejo PRI, pero es la más grande, güey. A ver si me acuerdo cómo se hace más grande. Haciendo la ventana más chica. 8 puntos, no mames. Cabrón. Primero abre la foto. Ahí está. Votos válidos. Ahí qué tal va. Ahí estás ya. 34 millones. No, eso es el total, ¿no? ¿Cómo? Que son los que votaron. No mames. No puede ser, güey. Eso no puede ser. 8.5 votos. No. Está diciendo que 8.5 millones de votos nulos. No entiendo. No, 57 millones de votos válidos, cabrón. ¿Cuáles 57? Pues solamente este güey desde el principio está dando cosas muy, muy pro sistema, muy pro Morena. Se me hizo muy raro el actuar desde temprano de ayer. Ajá. Está tuiteando cosas. Estuvo circulando un video que los morenistas se pusieron a tuitear un video de las elecciones pasadas diciendo que eran de esta. No sé si lo vieron. Sí, hasta ellos mismos dijeron. Y este güey lo tuiteó así, como si fuera parte de los pinches. Ahí está, vean, 12.09%. Pero ese Luis Cárdenas, qué pedo, güey, sí saca de onda, ¿eh? Si te metes a los comentarios, sí, para que veas cómo. ¿Y esa información de quién es? Esta es de Mauricio Flores, pero no quién es la fuente. ¿Participó menos gente que la revocación de mandato, cabrón? Sí.
Pues ahí les pasé varios videos para que vean la clase de gente que votó mal. Por eso se los pasé. Bueno, aquí yo publiqué hoy en la mañana un ¿Una qué? post. Ah, sí, salgo. Sí, ¿Por qué no vas pues a salir? ya eres influencer, güey. Estos son los datos que yo tenía en la mañana. Sí. A ver, ahí estás, Daniel. Ya. Espera. ¿Y ahora? Ya te oigo. Ya. ¿Ahora sí se me oye? Vale. Sí, ya. Está fallando aquí esto. Le ponía ahí en el tuit, el que estaba contestando, el que estaba ahí, dice que la elección para jueces tuvo más participación que las elecciones pasadas. O sea, Sí. ¿Quién dijo eso? Luis Cárdenas, ¿no? no, era otro, pero estaba mencionando a No, ese. por eso un comentario en el de Luis Cárdenas. Es que ya es una mentada de madre, güey. O sea, todo el mundo nos dimos cuenta. Mira, ayer, de todos los que yo estaba, ayer fue una reunión familiar, estábamos 12 personas, nadie votó. Nadie. Y 12 adultos, me refiero. Estoy viendo si veo una gráfica buena. Es de Chingones. No mames. ¿Quién es? Es la Pati Chapoy. Pero No la eso puede conozco. ser. Está buena. No mames. No, pero no veo ninguna gráfica. ¿Cuántas elecciones en México? 538 por votante. Pues Ah, sí, pero era pues la democracia en México. yo los... No, es que dice que es lo que cuesta la votación, pues costó ¿cuántos millones? 7,000 millones, una madre así, güey. Todo tirado. A la basura todo. A ver, pon ese güey que ese güey sí va ¿Cuál? ese güey sí va a decir hasta lo que no. Faltaba en la reforma judicial. ¿Se oye? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el mandato popular de las urnas? El 80% de La aprobación. presidenta Sheinbaum lleva un año diciendo que como ella sacó 36 millones de votos en la elección presidencial y ella impulsó la reforma judicial en su campaña, los 36 millones de mexicanos que votaron por ella avalaron la elección de jueces, magistrados y ministros. Muy bien. ¿Dónde están esos 36 millones de mexicanos? ¿Dónde quedaron? Ayer solo votó una tercera parte, votaron 13 millones de personas. Y con ese bajísimo porcentaje de participación en la elección judicial, con las casillas vacías, el régimen perdió su última oportunidad de legitimar la farsa que es esta elección. Porque si hubieran alcanzado 36 millones de votos, hubieran podido decir con toda contundencia que el pueblo avalaba todo, que el pueblo avalaba la alianza con los yunes y la sobrerepresentación, que el pueblo avalaba las tómbolas y los acordeones, que el pueblo avalaba que se les hubieran colado 20 narcocandidatos a las boletas. Era la oportunidad para decir que el pueblo estaba a favor de todas estas cosas y hacer un lavado de cara a toda esta farsa. ¿Pero qué creen? No hubo pueblo. El pueblo no salió masivamente a las urnas. Brillaron por su ausencia los 36 millones de electores que, según la presidenta, respaldaban la reforma. Votó una tercera parte. Bueno, hasta para la revocación de mandato de López Obrador hubo más gente votando, casi 17 millones. Es más, llevan un año burlándose de que la oposición fue vapuleada en la elección presidencial. Pues ahí tiene que Xóchitl Gálvez tuvo más de 16 millones de votos. Y en su elección judicial no salieron a votar ni 13 millones. En México hay 100 millones de personas en edad de votar. 100 millones de personas que pudieron votar la gran transformación de la República. Sí. Pero esta gran transformación de la República y esta gran reforma del Estado solo fue avalada por el 12% de los mexicanos.
Y 80 12% lo de los unificaron. mexicanos y la familia Yunes, claro. 88% de la gente no se paró por una casilla. Fue un fracaso. Y espérese, porque todavía se está cocinando el escándalo de los votos nulos. Están contando y están siendo un montonal. Van a salir pronto los cómputos oficiales. Además, esta elección era el estreno del heredero de López Obrador, la oportunidad para que Andy López Beltrán demostrara que no es solo el junior que les da contratos a sus amigos, sino que era capaz de operar para movilizar a millones de personas a las urnas. No. De principio a fin, la elección judicial fue, es y será una farsa. Fue, es y será el fraude electoral más grande del siglo. Fue, es y será un atropello a la democracia, el último eslabón de la gran simulación. Porque era una elección en la que todos sabíamos el resultado. Y ya veremos en los próximos días quién es el dueño de cada juez, quién es el dueño de cada magistrado, quién es el dueño de cada ministro. Bueno, pues hasta ahí, ¿no? Sí. Pues ahí pon el video de los que votaron, mano, en Chiapas. De hecho, se lo mandé a la diputada Adela. Le mandé, mire, para que vea lo de su gente en Chiapas, los que no votaron. De hecho, no votaban por quienes decían, ellos mismos decían, por los que me dijeron. Por ahí lo puse. Te mandé varios videos de esos, o se los mandé a Luis, no nada más al grupo, ¿no? No, a mí no. Grupo. Al de líneas. Es que esos están buenísimos, man. Yo los vi y dije, no manches, cabrón, o sea. ¿Qué estás haciendo, Iván? Nada. ¿Nada? De que nada nos ahoga. Quitaste lo que yo compartí, güey. Ah, ¿a poco? Estaba Sí. cambiando de pantalla. Días antes que no sabías cómo se hacía grande, ¿verdad? ¿Te estás tocando? Parece que sí. Grande. Ah, bueno. ¿Quién sabe qué hiciste, Iván? Nada. Sí, pues cambiaste, Tocó. dejaste de compartir y cambiaste. Pero justo estaba yo. Entonces me quitaste esta imagen Oh, ya. que da a la portada, ¿no? ¿Qué opinan de la imagen? Vamos a analizarla aquí en el panel. ¿Qué lectura le dan, señor Toñito? Dani. No, Lectura de esa imagen. pero no sé quién es. No, un X. Genérico. Nada más simboliza Es un politicucho. el poder, ¿no? Al poder, guiando las manos de los jueces. Y para La justicia ciega, güey. La justicia ciega, pero manejada por el poder, cabrón. Me parece que Calavera anda con el humor muy negro últimamente. Sí está. Y encima poniendo el pie en una urna. Como si se le hubiera perdido el bolero. Bueno, de hecho hay urnas en ruinas atrás. Pero ¿Pero de dónde sacas el dato de que el 80% de los votos son nulos? Lo leí hace un momentito, no encuentro el tuit. No, yo no creo que el 80 es mucho, pero sí una buena cantidad. Yo leí que pues, los nulos no todos eran gente que iba con la intención de anularlos, simple y sencillamente que estaban mal llenados. También. Muchos. Y como dijeron muchos, ¿y por quién votaste? ¿De Team No te oyes, Daniel. Web? ¿No me oigo? Ah, ya. Ya. Es que no estás hablando entonces. Y no, sí está. Ahí estás, otra vez no te oyes. Algo así. Un falso. Bueno, Hay un falso ya. Tienes un falso la chimiltrufa. Y ahora sí ya, producción, a ver si ya le compra su computadora a Daniel, por favor, ahí, Iván. uno de estos, pero buenos. No de 50 pesos de... Ya se apagó, ¿no? Sí, No, lo he quitado ya- porque yo creo que, ahí está, ya se- ya está se- haciendo falso. No, pero eso ya es el normal, ¿no? Bueno, a ver si puedo. Hay que tener en cuenta quién va a contar los votos y cuándo van a dar los resultados. Ahora el INE, sabes, que está esperando a que les digan quién
tiene que quedar. ¿Por qué necesitan 10 días para contar 10 millones de votos? 70 millones de votos los cuentan en 2 días. Se tardan mucho, pero bueno, un día y cacho. Ahora necesitan 10 días para contar 10 millones de votos. El pucherazo va a ser de aquí te espero. En el mismo tuit que vi yo, es que no me acuerdo dónde está ese tuit, a ver si lo encuentro en un momento. Ese tuit, vi que ya estaban computadas el 100%. Y luego los resultados. No, es que además, pues las boletas que no se usaron no se cancelaron. No se cancelaron. No hubo conteo ciudadano, o sea, el funcionario de casilla nomás fue ahí a entregar papeletas y ya. Lo que pasa es que también había urnas preñadas. No. ¿No viste que ya entregaban las papeletas rellenadas? Incluso en Sinaloa salió preñadas, Toño, preñadas. Sí. No, pero esa es la urna, güey. Lo que está diciendo Toño es que ya entregaban. El paquete de boletas les llegó ya llenado. Ya llenado, güey. Por eso hasta pues ahí se oye que dicen, pues, sácale foto, güey, para que no vaya a hacer la de malas, digo. O sea, y sí le tomaron un video y da cuenta que se ven muchísimas boletas ya llenadas. Entonces, imagínate, como no se van a anular las boletas, entregan las primeras boletas, todas las primeras boletas las entregan, y como sabían que no iba a haber mucha gente, las de abajo ni las toman. Y ya cuando ya llegan al comité distrital, ahí las sacan. ¿Cuál es el tuit que quieres que suba? Pues ese era uno. ¿Cuál es el que querías? El del ancianito de Chiapas, o no sé de dónde son los cuates. Pues que mandaste es Instagram, ¿no? Son Instagram, sí. Pues es que, bueno, yo en entrevista al back corporativo, está bueno. Yo vi muchos de viejitos que no se ven ni qué rollo, man. Que no sé qué tan... Elecciones en Aguascalientes, usted mandó un friego, cabrón. De cómo no se ve ni por qué el otro viejito también en Campeche. Acá está el de las boletas, mira, de cómo venían llenadas. Este es uno de los que mandaste ahí. ¿Por quién usted para votar? Sí. ¿Por quién votó usted? Por todas las personas. A eso se le llama estrategia. Morena. Bueno, la lista que nos dieron comentando porque no conocíamos quién. ¿Conocía usted los nombres a las personas? No conozco a nadie. Estuve buscando ahí, pero no. ¿Sugerencias? ¿De Morena? Sí, de Morena, claro. Para que el compadre quede bien. ¿Qué estamos haciendo eso? Quería más información, pero pues a veces por los va uno viendo a ver qué. ¿Y cómo le hizo de ti, Marín? Pues no hay de otra, pero el chiste es votar. Vengo a votar para elegir los que van a quedar al poder del magisterio. ¿Qué cargos se están eligiendo en esta elección? Están para ahí se me olvidan. ¿Sabe qué cargos se están eligiendo el día de hoy? Sí, claro. Son el poder judicial, el poder legislativo. ¿Para qué es la votación? No lo sé. ¿Se apoyó de alguna cordón usted para votar? Sí. Y así como hay decenas de videos. ¿Por quién votó usted? Así, en otros lados de la República. Qué tristeza. Hoy les platicaba yo en el grupo en el que estoy, que les platico que me acaban de agregar, de político que se llama, que lo que habíamos platicado alguna vez, ¿no? Que lo ideal sería que votaran los ciudadanos libres. O sea, ¿y cuáles son los ciudadanos libres? Pues los que no reciben apoyos. Esos serían los ciudadanos libres. Porque entonces, ¿qué ves ahí? Pues todos reciben apoyos. Creo que Dinamarca sí lo tiene así. Así debería ser. Ahí sí no le copiamos a Dinamarca, le copiamos su excelente sistema de salud. No, sí, güey. Hasta lo mejoramos, pero eso no. Sí. Ya viste que pusieron el de Dinamarca, que pusieron unas hamacas en los hospitales, pusieron dinamacas, ya han ser yucatecos, güey. Dinamaca. No, vamos de mal en peor. Pero, pues estos güeyes ya son cínicos, ¿no? Al final de cuentas, pues era lo que ya habíamos visto, el meme, el famoso meme de la Tadei que decía ya tenemos los resultados, solo faltan las elecciones. Las elecciones, güey, o sea. En realidad a mí sí me impresiona ver
Bueno, no me impresiona ni me sorprende porque son cuentas realmente pagadas que para distorsionar el debate público es para lo único que sirven. ¿Cuál? Las cuentas que suben mamada y media de que, o sea, por ejemplo, antes defendían al INE y ahora lo atacan, pues es que antes era otro INE, cabrón, o sea, pero son cosas muy, muy obvias que no sé qué tanto la gente alcance a percibir, o sea, sí, antes defendían al INE antes de que lo capturara Morena, güey, eso es obvio, pero te lo hacen ver como la misma entidad, que sí es la misma entidad, nada más que manejada por otras personas, ¿no? No, y aparte que dicen que lo van a deshacer a la Acabo de preguntarle al Gepeto y le pedí porcentajes. Me está diciendo el porcentaje de participación entre el 12.57 y el 13.32 del padrón electoral, equivalente a 13 millones de votantes de un total de 100 millones. ¿Quién me ha dicho eso? Eso me está diciendo el... Pues se lo saca de toda la sí, pero cuando careces de inteligencia natural tienes que recurrir a la artificial. No, es que no encuentro el puto tweet y está haciendo pregunta. Me dice, el porcentaje de abstención fue del 87%, lo que representa la tasa más baja de participación en una elección federal en toda la historia de México. Votos válidos y nulos, porque también le pregunté. Me dice que no se han publicado datos oficiales y nulos, dado que el proceso de conteo es más complejo que las anteriores, se espera que los resultados estén disponibles el 15 de junio. Aquí no se moja. Los preliminares me dice, aunque los resultados oficiales se van a conocer el 15, se ha informado que Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mexicano, encabeza el conteo para la Suprema. Okay. ¿Quién? Pero, Iván, la inteligencia artificial no hay que tomar todo en sí. A mí 2 veces GPT me dijo que en México no se elegían jueces, güey. 2 veces, cabrón. No, bueno, mi pregunta es, ¿qué sabes acerca de las elecciones al Poder Judicial del 1 de junio? Porcentaje de participación, porcentaje de votos válidos, porcentaje de votos... Eso, sí. Eso ya lo dijiste aquí y ya vimos Twitter, pero ¿te pone las fuentes? Me pone de Reuters y el portal pruebas.ine.mx. Me salen unos artículos del País, de Reuters y de Guardian. Pero ninguno es del INE. Y CNN también dijeron... El INE sí hay una. Del portal _medio pruebas.ine.mx. No creo que ese sea del INE, ¿o sí? Pues debería. El INE debería ser .gov, ¿no? No, pues sí es .mx. Dependiente. Pero ya viste de cuánto es el padrón, según esos pendejos, ya ves que decía que 80 y tantos, son 99.7 millones del padrón electoral. Digo, esto es lo que le pregunté a la Yepeto. Hay que investigar más. Porque no encuentro el tuit que te mencionaba hace un momentito. Yo sé que los datos no te los puedo tomar al pie de la letra, pero es un aproximado bastante válido. ¿Sí? ¿O cómo lo ven? ¿Lo ven muy exagerado? Los datos del INE, te estoy diciendo. O sea, que yo he visto gente del INE diciendo eso. Era la participación entre el 12 todo eso que es y aquí te dice, el Grok sí te dice, dice, el porcentaje de votos nulos, según reportes preliminares, los votos nulos representan el 10.8% del total de votos emitidos, mientras que los recuadros no utilizados, boletas en blanco, alcanzaron el 11.8%. Esto significa que aproximadamente el 22.6% de los votos fueron no válidos. No, yo vi más. Pero fue participación, finalmente. ¿Dónde está Estoy tratando de buscar ese tweet y no lo encuentro. Otro argumento que para mí sí es válido que dicen, por ejemplo, que la manera en que se elegían antes a los ministros, ¿no? Que los proponía el Ejecutivo y los aprobaba el Senado. Ok, tampoco creo que esté del todo bien, pues finalmente es el Ejecutivo el que propone a los 3 güeyes que quiere, ¿no?
que el Senado decide. Yo creo que sí, en ese punto tienes razón, pero yo creo que hay otros mecanismos que se podían reformar para que se eligieran. Pero hay un detalle, que lo que pasaba eran transeccionales los ministros, entonces lo que pasaba es que se quedaban algunos y ahora van a ser transeccionales. Y tenían unos que no quedaban así, sino se quedaban con el partido, o sea, o con la anterior. Entonces había un cambio más mesurado, por decirlo así, porque no cambiaban todos, cambiaban nada más algunos. Sí, pero o sea, lo que estás diciendo es que se volvía más equilibrado. Estaba más equilibrado porque pero, pues había... ¿Quién propuso a Saldívar? Sí. ¿Quién propuso a Saldívar? Peña Nieto, ¿no? No. Según yo fue Calderón. Calderón. A ver, pregúntale a tu inteligencia artificial. A ver. Iván, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quién postuló a Saldívar para ministro? Según yo fue Calderón. A ver. Nada más pon Felipe Calderón en el 2009. A ver. ¿Y dónde acabó? Acabó en Morena. Morena, güey. Militando en Morena, güey, o sea. Con la recomendación de... Me añade que es la recomendación de Fernández Gómez Montt. Eso de que fueran seccionales no era garantía. Ahora está, por ejemplo, la Margarita Ríos Farjat. Ella la postuló López Obrador, pero ella siempre fue... Es que ahí se supone que no debe de haber partido. Ella resultó ser traidora para la chairiza, güey. Sí. O sea, la que actuó bien y correctamente es la traidora, y las otras pinches como la Yasmín Esquivel, la Lenia Brates, ellas son próceres de la patria, cabrón. Sí. A ver, pero hay una cosa, por ejemplo, cuando fue la jurisprudencia del vapeo, Saldívar fue el que la apoyó, ¿no? Saldívar votó a favor. Ajá. A favor del proyecto que era declarar inconstitucional. Inconstitucional, o sea, incluso hasta de un discurso bárbaro para cuando fue de por qué lo estaban haciendo así. Y tomó la parte de la marihuana como ejemplo. Sí. Es que ahí te das cuenta que es que la ley no tiene, o sea, los jueces no tienen absolutamente nada que ver con... No deberían tener nada que ver con partidos. Ahí ya sabemos que la BATRE... Tiene que estar separado del poder ejecutivo, sí. De lo político. En general. Bueno, vamos a brincarnos a otra cosa un ratito, ¿no? Como ven. Dale. ¿Cómo vieron el World Day Vape del día viernes? Es el World Vape Day, no el World Day Vape. Bueno, como quiera. El World Vape Day. World Vape Day. ¿Cómo lo vimos? Pues, Daniel. No lo vi. No te oyes otra vez. Esto ya lo tengo. Ya está. Es que no había hablado. Lo tengo desconectado. Es que no lo vi, nada más vi los gestos. Digo que, estuvo bien, medio flojón, yo lo noté, no sé, tampoco anduve muy metido, pero lo vi medio flojoncete, no sé ustedes. Toño. Pues sí se vio algo de participación, pero los mismos de siempre. O sea, sí, ajá. O sea, nada extraordinario que tú dijeras, oye, súmense. Incluso mandé mensajes a todos los grupos, o sea, felicitándolos por el día del vapeo. O sea, pues no se ve nada de participación. Eso sí, les voy a platicar una cosa. En varios grupos ya están empezando a sufrir con carencias, o sea, de productos, o sea, incluso hasta de líquidos, o sea, ya se empieza a ver, incluso se empieza a bajar el tráfico de mensajes en los grupos, en la mayoría. No sé si han visto ustedes algo así. Sí, no. Ya se ve bastante. Por eso más coraje me da esta madre. Bueno, coraje entre sí, pues que Luis tiene para vapear. Todos los que estamos aquí tenemos para vapear toda la vida, ¿no? Sin pex.
Pues, de hecho, nada, como dices, nada del otro mundo. Las mismas fuentes de siempre intentando mezclar patatas con peras. De hecho, Ah, por chica, a ver, ejemplo, explícate eso, no entendí. como lo de patatas con peras. Sí, por los médicos diciendo siempre pendejadas. y No, así. deja, o sea, por ejemplo, yo creo que vi, no sé si eran 4 publicaciones oficiales, bueno, en esta región, porque luego sí vi de la OMS, región Pacífico y eso ya sabes. Vi principalmente 4 publicaciones. Una se dirigía exclusivamente a los cigarros, otra mezclaba cigarros con vapeadores y sabores, otra de ellas manejaba jucas, cigarros, sabores, vapeo con nicotina y todo en un embrollo raro, y la otra también de los jóvenes. Pero yo creo que estamos mezclando, ¿no? Porque, a ver, ¿preguntaste por el World Vape Day o por el Día Mundial sin humo? Ah, no, sí, sí es cierto. Pues es que, o sea, eso que estás diciendo es del Día Mundial sin humo que fue al día siguiente. Entonces, pon orden. Sí, no, se me juntó todo porque los 2 días estuve más o menos. Estamos hablando ahorita del World Vape Day. Ahí, No, ahí como dice Toño, pues son o somos los mismos de siempre. No hay... me sorprendió. No pela el control de tabaco, ni lo pela. Solo sí hubo una pregunta en la mañanera que no quisiste pasar aquí. Ponla si quieres. No la tengo, te dije que tenía problemas para capturar el audio y te valió madres. No la hice. ¿Qué dijeron? A ver, cuenta. Me ibas a pasar el minuto, nunca me lo pasaste. Sí te lo mandé, ¿cómo chingados, no? No, güey. Sí. Bueno, sí. como sea. Yo voy a hacer también un reclamo para la comunidad argentina. La vi extremadamente ¿Para la comunidad? ¿Para quién? La comunidad argentina. Ya. La vi... ¿Viviendo en México o cuál? ¿Cuál comunidad argentina? No, Argentina como tal, la comunidad. Argentina, la México. gente en Argentina, más bien. Sí. No la vi pobre, la vi excesivamente pobre y paupérrima. O sea, porque había los de... Así nos dejó el peronismo, güey, ¿qué querías? No, pero fue increíble. Porque estaban los de salud, estaban los de los niños, estaban todos a full, lanzando mensajes a full, en los 2 días, no en uno, en los 2 días, pero así salvaje. Y no hubo una, bueno, sí, la réplica la mía y vapeo responsable. No hubo otra réplica por ningún lado. Sí, hubo 2 más por ahí sueltas de muy X, pero no hubo absolutamente ninguna respuesta. Me parece en exceso triste. ¿Eso muerde? Sí, ya ladra, güey, y trae azorrillada a la pobre, a la perra. ¿Ya estás domesticando ratas o qué? Son cuyos para los experimentos, güey, con tabaco, con mi nicotina. Oye, no, y ve esto, güey, ve la panza, cabrón, no manches. Y en México lo que dice Toño, los mismos 4 de siempre. Sí, pero fíjate que incluso yo platiqué con varios argentinos, porque se me ocurrió meterme al foro de Vapeando Argentina, que lo tengo hace como 1000 años, desde que empecé a vapear. Y pues ellos mismos, yo les pregunté, les dije, oye, pues qué onda, ¿cómo ves allá? Pues igual, me dijo, sigue igual todo. Dije, oye, pues teníamos esperanzas de Milei, ¿no? Con el, ¿cómo dice? Que viva la libertad, carajo. Pero si no saben ni qué onda con Tucumán, no saben qué onda con Salta. Y sí me dijo, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que pues, hay cosas más importantes. Así me consta. Sí, como su heredada de Rosario. O sea, entonces dije yo, bueno, pues, ok, pues, pero pues sí, los argentinos hace mucho tiempo. Yo sí estoy, ¿no? Sí estoy molesto en cierta medida con la comunidad argentina. No han puesto ni las manitas y obviamente estos señores se han explayado sus anchas todo lo que han querido y más. Digo, yo lo único que estoy peleando es esta con Mamas and de Papas, con la otra amiga, los de salud y un doctorcillo más por ahí. No sé, estuve ahí con 5 o 6 más o menos a full. Estuvimos, güey, porque yo también le tiré por el... tú también estuviste, pero éramos 3. O sea, vapeo responsable, tú y yo, y no sé si había otro más. Pero la onda está que, lo que saca de onda de eso es que... pero ni las manitas, Toño, ni las manitas. Bueno, lo que saca de onda es que lo que les hemos dicho siempre, o sea, si no se defienden ahorita,
va a escalar, porque esta Es madre de eso. estos pendejos van a Te llegar reto a lo arriba. siguiente. Ya valió madres otra vez. Te reto a lo siguiente. Yo no seré el más puesto en Argentina, pero creo que estoy bastante al día. Me puedo equivocar, por supuesto, pero te reto a lo siguiente. En el grupo, pregunta qué onda con Tucumán, qué onda con Salta. No te van a saber decir. En Tucumán ves que empezaron totalmente con los espacios y con algo teóricamente muy inocente, donde que no se vapee en lugares donde no se puede y en centros de salud, algo así muy tonto, y se lo metieron hasta la cocina. En Salta están intentando regular, ya veremos qué es lo que pasa. Pues sí. Van a empezar como aquí, con experimentos por algunos lugares. ¿Y cómo era? Yo tengo por aquí una nota, de hecho, que ni la cerré. Ah, mira. Ah, bueno, esta es otra. Vamos a darle un poco de acidez a la cosa. La Argentina. Argentina inicia el camino para salirse de la OMS. Pero ¿qué creen, muchachos? La OMS tiene protocolo para entrar a formar parte, pero no tiene un protocolo para dejar de formar parte. Entonces, pues ahí está, como Estados Unidos. La pregunta que les planteo, ¿de la familia no se sale? Pues no te lo entendí muy bien, así como de la familia. Como Corleone. Pues, no, pero pues ahí ves a Estados Unidos, se salió de chingadazo, así. Pero no hay un protocolo. Pues, chingada, vámonos. Dejamos de apoyar financieramente, como debería ser aquí en México, ¿verdad? Pero por supuesto. Ya cerré la información que tenía del tuit de Argentina. A ver, déjame ver. Es que yo he posteado a mansalva estos días. Ya Dani ya se salió, dijo, está muy aburrido este desmadre. La Calavera va muy lento en la... Ya lo hiciste enojar, ¿ves? Ahí está, ya se conectó. Ya le iba a mandar mensaje. Yo estoy buscando el post de Argentina. ¿Y ahora qué te pasó? No se oye. ¿Sí te oigo? ¿Sí se oye? Ah, bueno. Sí. Es que no se me oía, por eso me salí y volví a entrar. Pues, es que no has hablado, güey. O sea, ya platícanos algo. No, pero es que cuando hablo no me escuchan. Entonces. ¿Cómo no? Sí te escuchamos perfectamente. Okay. Hubo un tuit de Menos Humo Más Data, que yo reventé más o menos, alegando que pues no quieren más humo y no quieren más información, y básicamente los tachaba de mercenarios, que son el brazo útil del prohibicionismo, ¿no? Que termina favoreciendo a los mismos de siempre, las tabacaleras. Y también les hacía mención que atacaban a todo el vapeo, justamente la herramienta que a millones nos ha servido para dejar de fumar. Y ellos nunca, bajo ningún concepto, cuestionan la lobby, ni al negocio del tabaco, ni a las farmacéuticas que se benefician de estas terapias de NRT que están ahí, ¿no? Y obviamente yo me tomé la tarea de establecer vínculos con otras organizaciones, y no hay pruebas como tal, pero por ejemplo uno de los que apoyaba que era Fundeps, la Fundeps tiene vínculos con la OMS, si bien no remunerados, tal vez alinea perfectamente todo. ¿Qué es Fundeps? También, Fundeps es una fundación argentina. ¿De qué? Déjame buscar porque ahora no me acuerdo. Digo que... Sí. Te aprendes el pinche nombre, pero no sabes qué hacen, cabrón. A ver, te lo cuento. Fundeps. ¿Fondo? ¿Tú crees que me acuerdo de todos los que he tuiteado, cabrón? Pues cabrón, prefiero que no te acuerdes del nombre, pero que sepas qué hacen, cabrón. Bueno, Fundeps es ¿dónde está? Yo lo tenía aquí en la mano, ya se me perdió.
Lo tenía aquí en la mano, ya se me perdió. Pon Bueno, otra vez, pon el es- ChatGPT también otra vez. Porque Es una fundación que impulsa el desarrollo sostenible de América Latina a través del crecimiento de las pequeñas empresas tradicionales, ofreciendo soluciones innovadoras. Ok. Estos cabrones están totalmente alineados con la OMS y obviamente doctrinas de Papa Bloomberg. Y obviamente otras asociaciones, ONGs como Vital Strategics y todo esto, porque a la hora yo hice unas cuantas preguntas y estuve checando por encima, no vi ninguna prueba así contundente, pero todo lo que vi apuntaba claramente a que hay un favoritismo y una interferencia. Yo tacho de, como siempre, como todos estos cabrones, los tacho de propaganda disfrazada, de progresismo, desprecian, sobre todo no solo ellos, la mayoría de la ciencia, militan con el miedo, venden humo y además eso ejercen terrorismo periodístico. ¿Ese cómo es? ¿Terrorismo periodístico? Ajá. Pregúntale de Gepetto, güey. ¿Comentan terror a través de artículos periodísticos? Sí. O sea, torciendo la información, porque todo lo que hemos visto, toda la información, o sea, nosotros porque ya tenemos cierta práctica en la lectura de estas cosas, y te das cuenta cuando torcen la información y donde intentan equiparar el tabaco con el vapeo, como con los sabores, como los perjuicios. Bueno, sí, me hablas de que es malo, vale, yo no te estoy diciendo que es inocuo, pero a ver, ¿con qué me lo estás comparando? Y es más, los sabores, hay un estudio de 2019-20, coño, De hecho, hay varios. 19-20, que avalan que están probados, que sirven para dejar de fumar. En este estudio creo que hablan de menta y algunos sabores frutales en concreto, pero que avalan directamente que los sabores funcionan para dejar de fumar. Es que el rollo es que no, de hecho lo platicamos algún día. ¿Te acuerdas con el químico que invitamos? Debíamos de volver a invitar. ¿Cómo se llamaba? ¿No te acuerdas? ¿Cuál de todos? Porque estaban todos retarados, ¿no? güey. José, no, el que invitamos, José. ¿Bustos? José Bustos, creo, ¿no? Bustos. Ajá, este cuate que nos platicaba que la bronca es el daño que genera. O sea, que por ejemplo, te ponen la menta, por ejemplo, que la menta dicen que hace que provoca cierto daño celular o citotóxico que le llaman, ¿no? Pero la onda está, sí lo provoca, pero la célula vuelve otra vez a regenerarse cuando usas o lo utilizas con vapeo. Cuando lo utilizas con tabaco, la célula se muere definitivamente. Entonces es la diferencia que dices, oye, sí lo daña, pero se recupera, se regenera, a no se recupera y se muere, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Pero es lo que te digo, Toño, que nosotros estamos acostumbrados a esta lectura y detectamos rápidamente cuando hay una tergiversación de la información donde intentan confundir sabores, niños, luego de repente intentan feminizar el vapeo con que ahora ya las mujeres vapean más. Lo que no entienden estos canijos es lo mismo que comentábamos con el señor Walday. Nosotros no estamos en contra de prohibir a los menores, pero es estúpido prohibir algo que ya está prohibido. Por ejemplo, la Unión Europea, que está lanzando también mensajes, a ver, hijos de su puta madre, si la TPD establece que la venta a menores está prohibida, ¿por qué putas vergas me estás diciendo que hay que prohibir la venta a los menores? Claro. A ver, ¿ya encontraste el de la mañanera, Luis? Ya. Dale, suéltate. Es un fragmentito. Otra que me da más asco que vergüenza. Mañana es el Día Internacional del Vapeo, aprovechando que están aquí las autoridades de salud. La pregunta sería si México ha pensado en hacer algo para... La pregunta sería si México ha pensado en hacer salud. Es el Día Internacional. Sí, muy joven. Muy joven. Me estás torturando, cabrón. Presidenta, mañana Eso es terrorismo. el Día Internacional del Vapeo, aprovechando que están aquí las autoridades de salud. La pregunta sería si México ha pensado en hacer algo para prohibir, para limitar el acceso de los menores al vapeo. En México es ilegal. Sí, ya está prohibido en la Constitución. En el siguiente periodo extraordinario del Congreso, una de las leyes que esperemos se apruebe es la ley de salud. Ella sí es ordinaria. En esa ley de salud viene ya las especificaciones de las sanciones que hay, porque falta esa parte regulatoria, a todos aquellos que introduzcan, que vendan
vapeadores. Porque además ni pagan impuestos. Pausa. Sí, pero Pausa. está prohibido ya por Constitución. Espérate, llévate. Lo que falta es la regulación secundaria para ver qué sanciones tienen y todos los mecanismos y quiénes son las instituciones que tienen que supervisar que no haya su venta. Eso se va a aprobar en el siguiente periodo extraordinario del Congreso, que esperemos que pues sea a mediados de junio más o menos. Es buena noticia. Qué buena noticia. Sí, pero ya viste que hablas Espera, solamente no te me adelantes, cabrón. A ver, Que tengo falta de retención. Chinga, ¿por qué? ¿Por qué? Déjalo hablar. dale. A ver, dale. Por primera, esta señora me caga la madre. El otro día la buscamos. No hay nada de ella. Tú dices que es colombiana, yo digo que es Yo no dije que era madre. colombiana, ¿ves? Es venezolana. venezolana. Trabaja para Venezolana. Telesur, televisora que se adueñó el gobierno de Venezuela, cabrón. Y- Y oye el acento. Él decía que y era Cuba. veracruzana, güey. No, hombre, no la quieres. Bueno, ¿Ya se te fue la idea, entonces? no, calco importante. Lo que iba a decir Toño, porque pues no me dejaste a mí hacerlo. Habla de venta, pero no habla de uso. Una vez reafirma más lo que estábamos diciendo. Es lo que Sí. quería decir Toño, justamente por eso lo callaste. Por eso que te estaba yo callando para que lo pares, güey. Para que lo dijera él. lo quería decir él. Pero ahí te va el rollo. Ahora viene que acuérdate que últimamente el Congreso se ha puesto más mamón con lo que esta vieja dice. O sea, ella dice algo, pero el Congreso saca otra chingadera. O sus ideas, como el Reggie, por ejemplo. ¿Cómo en qué, Toño? Pues, por ejemplo, estás viendo que están metiendo iniciativas como la de Reginaldo, como la del güey de allá que no se prohíben en el texto que puso, pero de voz dijo vamos a prohibir el vapeo. El uso, está hablando él, ¿no? Es el uso, por ejemplo, lo puede hacer el uso a menores, pues está bien, ya está prohibido, pero independientemente de eso, que no se meta con el usuario, porque pues no sé, mano, ya si la gente va a responder o se va a callar. ¿Pero hay alguna otra cosa o nada más estás hablando de esto? Pues nada más esos dos güeyes, pero en varias cosas han contradecido a esta mujer, ¿eh? O sea, por ejemplo... Sí, por eso te digo que como en cuál. Es que como la esta del nepotismo, por ejemplo, que nos mandaron hasta las siguientes elecciones. O sea, no en el 2026, sino hasta creo que hasta el 2030, ¿no, Luis? Las del nepotismo todavía se van a quedar otros años más a que termine. O sea, entonces la están desobedeciendo y da miedo que depende cómo se ponga el Congreso y cómo está. Ahora, otra cosa que también hay que tomar a nuestro favor, ya hay varias personas de Morena que están en contra de Morena. O sea, que ya hay... A ver, sí, de que hay división. Ya hay división, ¿eh? Y ahora sí ya se ve. Pero luego está el brazo tonto. Dice que el periodo extraordinario, el siguiente periodo extraordinario empieza el 9 de junio. Entonces, a ver cuándo nos sacan. El Día del Padre no lo sacan. El Día del Padre. No, porque es domingo, güey, no trabaja, güey. Pero esos no tienen padre ni madre. Va a celebrar. No, a ver con qué nos sorprende, pero yo pienso, o sea, a ver, esto ya sabemos, una vez más repetimos lo que siempre decimos, esto es una pregunta a modo, no tiene inteligencia la muchacha esta colombiana, venezolana, como dice Luis, esto le han dicho que decir, me chupa un huevo la venezolana de mierda. Venezolana solo, no colombiana, no, solo venezolana. Me da igual, sí, pinche hija de puta. Me cae gorda. Punto. Sobre todo, oye, Iván, el tonito cuando dice al final, que casi se corta y dice, qué buena noticia. Sí, cabrón, no mames, si tiene sinusitis esa vieja. Qué buena noticia, tu puta madre. Por eso le dije a Luis, cuando puso el video, está ejerciendo terrorismo en mí. Porque yo lo había visto con él ya antes y me estaba doliendo las tripas la primera que lo vi. Oye, y eso que no te reventas 7 horas oyendo a toda la bola de pendejos en Colombia, güey. No, y eso que no veo los videos del Marco Antonio Regil. Sí, cabrón, otro cabrón. Pon un cachito para que se indigne la banda. ¿Por qué no hacemos un reaccionando a ese pendejo? Pues órale, échate uno de 15 minutos, venga. No, pues un cachito, porque no tiene desperdicio. Todos son buenos. Ay, cabrón. Si antes me caía mal, ahora me caen más mal.
Más peor, díjele Cantinflas. ¿Ya viste cuánto cobra porque salgas en el programa? ¿Sí viste eso, Daniel, o no? ¿No sabes cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? ¿Sí oíste? ¿Quién? ¿El Regil? ¿Cuánto cobra? ¿Por qué? Pues porque aparezcas ahí en su programa. Porque aparezca yo. No, quien sea. O sea que si quieres aparecer, ¿Cuánto? 650 varos. 650 pesos. Me invito mañana, yo creo. Me chupa un huevo La colombiana, chingao. Fíjate que le estuvimos medio viendo su biografía y no vimos exactamente de dónde nació. En Caracas, chingao, ay. ¿No vimos? El periódico sí. ¿Tienes que meter el dedo en la llaga o qué pedo? El periódico sí, no ella. Tienes que meter el dedo en la... Es televisora, güey. Televisora. ¿Ella es de Alvarado o qué? Ella es jarocha o es de Guerrero, güey. Sí, de Guerrero. ¿De dónde era tu amiga Medel, Toño? ¿De Minatitlán o de Coatzacoalcos? De Minatitlán, sí. De Minatitlán, güey. Pues muy bien. ¿Qué otras noticias iban a ver? ¿De Timbuktu no tienes nada? No, bueno, la noticia fea. Ves que ayer entró ya en vigor la prohibición de desechables en Reino Unido. Sí. Por ahí no tenemos muchas más notas de vapeo, porque digo, todo ha sido centrado en el Día del Vapeo y el Día Mundial sin Tabaco. Y la verdad hemos estado, bueno, yo al menos he estado bastante ocupado con ellos, repartiendo. Por eso digo que no me acuerdo de la mitad de las cosas, porque para redactar un mensaje de estos a veces necesitaba hasta 40 o 50 minutos. Vale. Porque te ponen 3 palabras y dices, bueno, ¿cómo desmiento esto en 280 caracteres? ¡Qué ansiedad! Y me quedaban hilos de 20, de 16. Digo, pues ni modos, vamos a tirarle. Y aprovechaba a meter algún insulto discreto. A ver, Danielito. Por ejemplo, Danielito anda muy callado últimamente. A ver, ¿qué traes, Danielito? Hay uno a la doctora ¿Ann qué? Ahí está el Regil, a ver. Déjame buscar. ¿Lo pongo? ¿Qué hago? Ponle. Yo voy buscando otra cosa. Pues digo, todos sabemos, desde hace muchísimo tiempo, nada más ven una cajetilla de cigarros y ve todas las advertencias que traen. El 31, me sigo adelantando, es el 31 de mayo, el Día Internacional del Tabaco. ¿En qué cae el 31? Es domingo, ¿verdad? Porque estamos el sábado, sí, pues no hay programa el sábado. Pero bueno, hagan de cuenta que hoy es el Día Mundial del Tabaco, adelantado. Todos sabemos los grandes perjuicios, las grandes consecuencias que tiene fumar. Pero ahora el tema es que han salido los vapes, los famosos vapes. ¿Son realmente una solución para dejar de fumar o son un nuevo riesgo disfrazado? ¿Qué tanto los vapes están siendo promovidos por los fabricantes de tabaco, así como bajita la mano de, no hacen daño, son mejores para ti? Vamos a analizar este cacho para irnos tan lejos. Nuevos productos. Ya estamos con la tergiversación. Nuevos productos de tabaco. Industria tabacalera. No es lo mismo. No es lo mismo que la industria tabacalera tenga participación en la industria del vape, es una cosa, pero no es la misma industria. Bueno, dale. ¿Qué más? ¿Qué más, Iván? ¿Qué más? Lúcete, es tu momento. ¿Qué quieres que le diga? Aparte que me hiciste pararlo. Tú me hiciste pararlo, pero te omitiste una cosa. Ya no le dicen nuevos productos de tabaco. Dicen nuevos productos de tabaco y nicotina. Así van abriendo la ventana de Overton, acuérdate. Empezaron con tabaco, de tabacos y nicotina. Por eso digo que ya están empezando a tergiversar y le sumó ahí la industria tabacalera inmediatamente después para agrupar todo en el mismo saco.
pero pues lo que siguen es vendiendo tabaco. Para hablar de eso, si realmente si los vapes son una solución o no lo son, o cuál es la solución, o cuál es la estrategia de la industria del tabaco y qué podemos hacer nosotros para evitar que pues nos sigamos enfermando por el tema del tabaco. Está la doctora Jackie López, médico general enfocada en la salud preventiva e integral y apasionada de este tema, ¿verdad, Jackie? Buenos días. Así es, Marco, gracias. Aquí dando lata otra vez con estos temas de salud. No das lata, al contrario, da salud, da salud. También invitamos a Benjamín González Rubio Aguilar, gerente de comunicación para México de Vital Strategies, una organización que lanzó la campaña de Cero Humo, aquí no fumo bien. Hola, buenos días, un gusto poder estar aquí con... ¿Soy yo o es el mismo suéter? Es el mismo suéter, güey. Es parecido, pero... No, sí. Trae grisecito, el otro el cuello B. No mames, pero ahora va mejor, como que va mejor peinado, yo lo veo diferente. Sí, ya tiene menos pelo, ¿no? Más calvo, ¿no? Más calvo, yo también lo vi. Sí, ya se le ve el cartón ahí, mire. Sí. De quesito Oaxaca se está peinando ya, güey. Como decía el güero que iba vestido como señora católica de Polanco. De la canasta. Ya, yo creo que ya hasta ahí lo dejamos, ¿no? Si quieres compartirle, o sea, ¿para qué replicamos esta mamada? Que la verdad es que es una aberración, que más cantinflea el pobre Benji, de verdad. No, lo que me asombra es las palabras que tiene luego la pinche vieja esta de mierda también. ¿La doctora? Sí, tirando discurso. Yo ya no lo oí, pero a ver, pues ponlo más lo de la vieja. A ver, lo de la vieja. Pero nada más te vas a encabronar. A ver. No, encabronado ya estoy. Contigo y platicar sobre este tema que es muy relevante y más en el marco del Día Mundial sin Tabaco. Claro, sí, el sábado es el Día Mundial. Oigan, a ver, pues empezamos por ahí. A ver, según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, que fue la más reciente, más de 15 millones de mexicanos fuman tabaco, lo que representa alrededor del... Ya quitaron la 2024, ¿verdad? La 2024, sí, sí. 16% de la población de 12 años en adelante. De 12 años en adelante, están empezando súper temprano. 60% mujeres, 40% hombres, y el consumo más alto es entre jóvenes de 18 a 24 años. Ahí están. Bueno, el vape, que ya lleva un par de años, ¿es una solución o es nada más la misma industria del tabaco disfrazada, así como el imperio contraataca, que se presenta de una forma, con una presentación más aceptable? Nos preguntamos, hace milenios, ¿qué es la vida? O sea, creo que un poquito, me voy a ir un paso antes de lo que estabas comentando, y es, o sea, el tabaco, como bien dices, trae unas cifras problemáticas, ¿no? Sí. Y hoy al día nos cuesta 240,000 millones de pesos las enfermedades relacionadas al tabaco. ¿A México le cuesta? A México 240,000 millones de pesos entre gastos directos e indirectos, atender las enfermedades relacionadas al tabaco. O sea, ¿eso le cuesta al gobierno mexicano? Al gobierno mexicano menos. Esto te habla del gobierno mexicano en casa, que te enfermas, enfermeras, o sea, ya hizo la gastos directos del gobierno y los que no tienes acceso a la salud pública. Gastos de bolsillo. Pues, gastos de bolsillo. Suman 240,000 millones de pesos. Eso cuesta sanar las enfermedades del tabaco. En el país. Anualmente. En un país en donde hay tantas otras necesidades. Exacto. Estamos tapando los baches de la industria del tabaco gastando 240,000 millones de pesos al año. Exacto, al año. Qué fuerte estás haciendo. Ya no nos tortures así, Iván. No, yo quería ver lo de la doctora que dijo qué pendejada. No, hazle un close-up a Benji. Mira qué carita tiene. Por favor, mira la carita. ¿Qué dijo la vieja? A ver, ahí está. Todo contentito porque le dio la razón el otro. A ver, la vieja. Si yo me torturé, ¿por qué ustedes no? Si lo vi yo, lo tienen que ver ustedes, ¿no? Los medios, y esa es la mente maestra del marketing que está generando este concepto, y por eso niños de 12 años están empezando a entrar a estos hábitos que al final, número uno, lo ven no solamente
más sano, entre comillas, o sea, porque así es como lo están manejando, sino también lo ven más bonito, o sea, tienen colores, tienen sabores, entonces eso es algo muchísimo más atractivo para los niños, que los hace ver cool, ¿no? O sea, de que estoy fumando esto que no me hace daño, y porque ya entendí que el cigarro es lo que me mata, ¿no? Sí. Pero esto no me mata porque es vapor, entonces hay muchísimas como conceptos que se están manejando erróneamente, que sacan de contexto en todo este modelo de marketing, pues para generar un nuevo hábito y que la gente diga, no estás fumando, pero estás haciendo un hábito muchísimo más sano que no afecta a los pulmones, y ahí es cuando ya empezamos a investigar en la ciencia, empezamos a ver resultados de artículos científicos y dar seguimiento a todos los que fuman, y nos damos cuenta que hay muchísimas vertientes que se están volando a la barra a todos los de marketing. ¿Qué dice la ciencia? O sea, ¿el vape es menos dañino que el tabaco? Pues, a ver, hay que primero definir como lo que es un vape y de qué está compuesto. Número uno, no solamente por, entonces suena menos que humo, agresivo. Y realmente eso no es, o sea, ¿por qué hay gente, y que conteste la gente, por qué hay gente que empieza a fumar vape y ya no lo puede dejar? Porque no nada más es agua, no nada más es vapor, o sea, tiene muchas sustancias lo que están fumando, y al final son... a fumar vape. Comienza a fumar vape. Sí. Micropartículas que estás inhalando. Tal vez no hay una combustión como tal porque hay unos nuevos aparatos, pero luego también tiene muchísimos otros elementos que están dañando y que no lo están etiquetando. Bueno, es que te digo que se la pasaron cantinfleando, cabrón. Se sacó la barda adelantito. Etiquetando como tal en los productos. Entonces hay demasiadas cositas que tenemos que ir punto por punto para poder argumentar si son mejores o no, que al final el resultado es que no son mejores, ¿no? Ahora, tenemos que recordar que estamos, no exagero, suena a chiste, pero cuando hemos comparado aquí en el programa la industria del tabaco con la estrella negra de la Guerra de las Galaxias, así Darth Vader y tan, no estamos exagerando. Es una industria multimillonaria, poderosísima, que se revuelca, se reinventa, le mete dinero, patrocina, hace todo lo que puede, obviamente, para seguir vendiendo tabaco. ¿Estoy exagerando o están de acuerdo conmigo? No, totalmente de acuerdo. O sea, al final del día el tabaco como tal mata a 1 de cada 2 usuarios, ¿no? O sea, ellos necesitan reemplazar a los que mueren por enfermedades relacionadas al tabaco. O sea, ¿no? Es una industria que mata a sus clientes. Y necesita reemplazarlos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Qué fuerte, ¿no? Que empiezan a buscar nuevo mercado. O sea, qué fuerte irte a dormir todos los días y saber que lo que haces mata gente. No, y además enferma están gente. Bajando las ventas por mucha campaña que ha hecho el gobierno y esfuerzos que se han hecho a nivel social, donde el tabaco tuvo su boom en cierto momento, en los 70s, entonces todo el mundo fumaba, ahora ya todo el mundo sabemos y tenemos en mente que el tabaco mata, por el que fumar mata, entonces ahora ya no están vendiendo la misma cantidad de cigarros que antes, entonces tienen que cambiar a algo que les dé un ingreso similar o mayor, ¿no? A volverse a meter. Si en esos tiempos los médicos algunos médicos salían anunciando cigarros. ¿Te acuerdas de aquel comercial? Si lo buscas en YouTube lo encuentras. Es creo que de cigarros Camel o algo, que llega, es como un doctor y dice, soy el doctor no sé qué tanto, y cuando llego de mis consultas me fumo un Camel, porque eso me relaja la garganta y me hace sentir más tranquilo. Claro. Tú como yo, fuma Camel, o sea, un médico anunciando cigarros. En esos tiempos. O sea, los recomendaban, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Que en este tenor, como menciona, pues hay que reemplazar al cliente, hay que buscarlo. Están creando un mercado de jóvenes. O sea, el joven tiene 2 veces más probabilidad de fumar nuevos productos, ya vemos los cigarros electrónicos, productos de tabaco calentado, vapes, que un adulto. Y segunda, estamos entrando en una fase, y lo platicamos un poquito antes de entrar al aire, donde algunos médicos lo recomiendan, otros no, pero estamos empezando... El vape para dejar de fumar, como un puente para dejar de fumar. Pero estamos entrando en una fase que crea dos caminos, ¿no? Uno es, creas a nuevos adictos con los jóvenes, que no es para dejarlo de fumar, eso estás abriendo la puerta a un nuevo producto. Y segundo, estás creando fumadores duales, es decir, el que entre semana dice, yo ya no fumo, yo solo vapeo, y al fin de semana que sale, fuma. Entonces estás incrementando los riesgos, ¿no? O sea, no es un producto, es un producto que está generando nuevos problemas más allá del tabaco por sí solo. Y ahora quiero tomar un poquito este concepto de que los médicos a veces recomiendan esos productos. Algunos médicos para dejar de fumar. Para dejar de fumar en tratamientos guiados, como bien lo mencionabas. Pero también hay que puntualizar que todos esos estudios donde sí respaldan probablemente ese tratamiento guiado para dejar de fumar como una opción, están
hechos en países donde el gobierno invierte para regular esos productos y están muchísimo mejor regulados que en Estados Unidos, en China y en México. Que son los productos que llegan a México son de Estados Unidos, China y México, que no están... ¿Qué? Pues regula, pendeja, para que tengan nuestra... Sí, espérate, ahorita exige etiquetado, güey. A ver. Bien regulados, no están bien etiquetados y algunos tienen compuestos que están prohibidos en los 3 países. Entonces, esos estudios que están tomando los médicos para poder dar un seguimiento y dejar de fumar, no estoy diciendo que no funcionen, sino que están guiados en una población de Londres. Hacemos una pausita y... Una población de Londres. Y 3 países, dijo. Y los de Nueva Zelanda y los de Suecia, sí. Ya. Déjalo ahí. ¿Qué piensas, Daniel? Ya se fue Daniel, ¿ven? Ya se fue, ya se aburrió, güey. El que pidió que lo pusiera, chingado. No, ya ves. Chica, su madre ya se me hizo tarde, dijo. Es que se me acabaron las pilas de los audífonos y lo estaba poniendo a cargar. ¿Qué voy a pensar? Es que, la verdad, a mí cada vez me da más pereza contestar a estas cosas. Mira, es como cuando alguien con quien has hablado mucho de esto, alguien que ni fuma, ni vapea, ni nada de esto, y hablas con ellos y pues en cierto modo te da la razón, ¿no? Y tocas todo, y hasta estas conversaciones que te pones en detalle y le dices, mira que los impuestos, mira que esto, mira que las tabacaleras, mira que la Organización Mundial de la Salud, mira que Bloomberg, mira que no sé qué, no sé cuántos, y te da la razón y te entiende y te dice, no, pues sí, es verdad que no sé qué. Y lo ves la semana que viene y te dice, pues es malo fumar y es malo eso también. Digo, o sea, es que no te lo voy a volver a explicar, güey. O sea, ya me das... Porque oye una pendeja de estas. Exacto, porque ponen la tele y ese es el puto problema, güey. Ponen la puta tele o ven a fulano de tal o a mengano, perengano de tal y como es Marco Antonio Regil, pues entonces era verdad. Pero como es López Dóriga... ¿O con quién salió el bastardo hijo de puta ese del Cincer, el de la otra vez? Con el Dóriga, ¿no? ¿O con quién fue? También sale, ¿no? Con el Dóriga. Ya. Yo no vi ese. Todo el trabajo que uno hace predicando la pinche palabra del vapeo y todo eso, con 5 minutos que hable un hijo de puta de estos, ya lo echa todo por tierra, güey. Sí, porque como sale en la tele, ya con eso, ya convence o sea, y la verdad es, da mucha flojera, es mucha impotencia la que se siente. Lo que da es mucha tristeza, porque porque lo que dijo Toño y lo que yo también vi, en países donde donde el gobierno invierte para regularlo, pendeja por regular, habla de 3 países. No, pero es que además ahí no están hablando del cuánto se cobra por impuesto especial al tabaco y que no lo están usando para lo que deberían. Es que no conocen del tema, o sea, nada más saben un pequeño pedacito, pero no saben el guión, ¿no? El manual. Pero mira, aquí, de hecho, el reverso no estuvo tan mal decir que con médicos, pero volvemos a lo mismo. Quieren seguir que la puta industria farmacéutica siga teniendo el control de decirte si vas a vapear o no, güey. Si te van a decir si vas a vapear un mes, 2 meses, con el control médico. ¿Qué pedo, cabrón? Si yo dejé de vapear sin un puto médico, güey, es lo que te estaba diciendo. Toño, o sea, ahí vuelvo un poquito. De fumar, dejaste de fumar. Perdón, dejé de fumar sin un médico, cabrón. Ahí en la semana tiré un par de pullas por ahí también a una asociación y a uno de sus fundadores que tiró para otro lado, el Robert Wood Johnson y Johnson & Johnson, donde está demostrado que tienen participación en la industria farmacéutica. Bueno, no tienen participación, son industria farmacéutica y tienen productos de NRT como chicles y parches. Y ampliamente demostrado campañas antivapeo porque está jodiendo su puto negocio. Y ellos quieren que puto el vapeo sea medicinal para intentar controlarlo y quedarse con el puto negocio. Ellos no tienen conflicto de interés, güey. Sí, porque es un interés legítimo. Pero aquí son... La salud del pueblo. Ahí yo hablo un poquito más general. En la semana pasada hablé un poquito más general de Johnson & Johnson, pero bueno, la principal es Robert Wood Johnson, pero al final de cuentas es el papá uno de los fundadores. Es uno de los fundadores originales. Es el papá de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Sí. Campaign for Kentucky Fried Chicken, Johnson. Uno de ellos, de los 3. Y acuérdate que son 3. Son papá Bloomberg,
Puertas, Johnson. De ahí se derivan el Campai, Campai por Chicken tabaco. Fly. Y todo eso Vital es Strategy, sí. intereses metidos en la industria farmacéutica. Pero digamos que el Benja se desprende de esos tres principales. El Vital Strategy, sí. Y ahí está la OMS, están todos los... Es que Vital Strategy es la que está bajito del organigrama. Sí. Con Campaign for Tobacco Free Kids. Que es la que más recibe recursos, a nivel, yo creo que a nivel global, Ahora. Son los que financian todas las empresas, son todas las asociaciones privadas. Y volvemos con la misma cantaleta de siempre. ¿Qué se pueden ustedes fiar de la OMS cuando la OMS en repetidas ocasiones... No te oyes. Como que no me oigo. No te oías mal, güey. Sácate el snus de la boca. Bueno, vamos a ver. No, tengo un puto pelo. A ver, ¿qué se van a fiar de la puta OMS en los tweets? Tweets que sale, tweet que le meten nota de comunidad. La OMS ha estado perdiendo credibilidad día con día. La OMS, sabemos que uno de los principales benefactores es Bloomberg. Si yo pongo billete, ¿no creen que yo voy a meter las manos si vas a hacer mi puta voluntad? Entonces, ¿qué puto criterio y qué puta neutralidad puede tener la OMS? Pues sí, nada. Ninguno. Y ahora viene lo bueno. Aquí en México, esperar a las leyes secundarias que se vienen, a ver cómo se ¿Crees vienen. que salgan? Pues así, pues están dicen, no sé quién, no sé quién mandó a esta pinche vieja, pero alguien la manda que diga esa pendejada para... Está presionando, pero tampoco le veo yo como que muchas ganas a la seño yo tampoco, por la labor, tampoco. No, yo digo, es lo único que parece que le estoy apoyando, no le veo ganas por la labor. Ah, ya eres morenista, güey. Sí, a huevo. ¿No me ves mi puto color de piel? ¿Color cartón mojado? ¿No le ves ganas de qué? De hacer las leyes secundarias. Pero ya lo está anunciando, güey. Puta madre, Iván, para eso lo puso. Sí, a ver. Van a salir en el próximo periodo extraordinario, ya lo dijo. Sí, pero no, o sea, a ver, esa parte te la doy. Lo que te digo es que ella no le está poniendo ganas, como que, sí, chinga tu madre, a otro tema. Pues o sea, está respondiendo muy tibia. El argumento de ella, Iván, es que eso ya está en la Constitución, ya está. Como diciendo, yo ya cumplí, güey. Yo ya cumplí. Ahora es chamba de los diputados sacar la ley secundaria. Y ahora va, y falta la otra cosa. Que ella está anticipando desde hace mucho tiempo, no ha dicho nunca nada del consumo, siempre ha dicho la venta. Exacto. Ahora viene la otra, ya que se den las chingadas leyes secundarias, ahora que se apliquen, cabrón. O sea, porque ahí viene el otro pedo. O sea, sí vamos a andar probablemente con más temor si hacen alguna jalada, pero independientemente de eso, no se van a aplicar en todos lados. O sea, es imposible que haya vigilancia para todo lo que están diciendo. Y tanto es así, mejor ni digo, porque a lo mejor no están grabando, güey. Pero ya no digo. Pero sigue llegando cosas aquí, güey. Y ya me descalifiqué porque me dijeron que no había que estar. Pero bueno, me da lo mismo. No hay dinero con qué soportar una prohibición de este tamaño. Y es lo que yo siempre hablaba, por ejemplo, en Reino Unido te dicen, vamos a regular esto, y dicen, se van a invertir 150 millones de libras esterlinas en esto, cabrón. O sea, te dicen cuánto se va a invertir en hacer esa reforma. Pero ahorita, por ejemplo, los sabores también se me hace una estupidez de Reino Unido, y ya expliqué yo por qué es. Yo siento que también es todo eso. Veía yo con los menores lo mismo, hace un rato, volviendo un poco a los temas de los menores. Ves que en Chile recientemente se aprobó también la ley. Bueno, pues ya anunciaron a bombo y platillo, ahora otra vez de vuelta, que avalaron la prohibición a los menores. A ver, pero qué estupideces me cuentas si a los menores ya estaba prohibido. ¿Qué vas a prohibir a los menores? No, pues es que supongo que van a reforzar con algún censo. No. Más que nada tú sabes, y creo que sabemos todos, que es el mensaje. Y el mensaje es reforzar la venta a menores. Pero, no reforzar. O sea, reforzar la prohibición de venta a menores, perdón. Pero con eso también vemos que hay un doble discurso, porque si bien a los menores estamos de acuerdo que hay que restringir la venta,
ellos pretenden disfrazarlo para que a los adultos también nos coarten la posibilidad de poder utilizar el dispositivo. Esa es lo que me quería yo centrar, pero creo que no me estaba dando bien a explicar. Bueno, hay que darle una releída al artículo de Sensontle. De lo que está sucediendo es la lectura que yo le doy. Lo que está sucediendo en Reino Unido ya va encaminado para allá. Eliminando sabores, eliminando desechables. ¿A quién beneficias con eso, Toño? A las tabacaleras. Sí. Definitivamente. Yo pienso que todos los gobiernos están de acuerdo en seguir cobrando impuestos y les conviene que sus socios, las tabacaleras, sigan poniendo sus productos para seguir cobrando. Como en Estados Unidos. Ese, mira, lo vimos aquí en México. Incluso por eso creo que hasta lo platiqué con gente ajena. El hecho de que, por ejemplo, si tuvieran tanto interés en ayudar, pues el IQOS lo hubieran hecho, sabemos que es menos dañino que el tabaco, hubieran reforzado a que se cobrara menos impuesto para que la gente hiciera el switch. No les interesa, porque ellos siguen ganando igual, fumen o consuman el IQOS, y si consumen ahora el Vape o cualquier cosa que metan las dos tabacaleras, pues ellos van a ser los ganadores a final de cuentas. ¿No crees que Control de Tabaco también saque su buena tajada? No, claro, pues por supuesto, ellos entre sigue más... funcionando sí. La maquinaria. Ya es el nuevo enemigo del siglo XXI. El vapeo. Déjame poner el video para recordarte. Por favor, dale. Él es Pedro. Pedro lleva fumando por más de 20 años. Esto lo ha llevado a tener múltiples problemas de salud. Pedro ha intentado dejar de fumar en múltiples ocasiones con todos los métodos que ha encontrado, sin éxito alguno. ¿Es acaso imposible dejar el hábito del tabaco? ¿O existe algo detrás del por qué millones de personas siguen sin poder dejar este horrible hábito? Cada año el tabaquismo es responsable de cerca de 6 millones de muertes alrededor del mundo, y los números de fumadores activos siguen subiendo. Pero ¿cómo es esto posible con tantas instituciones que buscan acabar con el tabaquismo? Este dilema es parte de una gran estructura a la que se le ha denominado como la mafia del cáncer, y todo comienza aquí, desde un fumador como lo es Pedro. Él, junto con los millones y millones de fumadores en el mundo que no son capaces de dejar el tabaco, son parte de un círculo vicioso que solo llena los bolsillos de las gigantes corporaciones, instituciones y organizaciones en el mundo. Este problema de salud pública evidentemente desencadena una serie de muertes prematuras a causa del tabaquismo, y que, aunque no lo creas, también es parte de este mecanismo tan bien elaborado. Aunque los gobiernos justifican los altos impuestos al tabaco con el costo a la salud pública que esto ocasiona, también es cierto que implica un ahorro en pensiones debido a las muertes prematuras. Y claro, ¿sobre quiénes recae la carga de pagar por todos estos tratamientos? Es correcto, el resto de la población cubre los déficits mediante los impuestos hacia el Estado. Y es con este dinero que el Estado financia parcialmente los tratamientos, mismo dinero que termina en las bolsas de la industria farmacéutica. La otra parte es financiada por el fumador. Bastante loco, ¿cierto? Pues está a punto de ponerse aún más loco. Las organizaciones no gubernamentales de la salud pública y antitabaco son quienes dan la cara ante los problemas como el tabaquismo, y son quienes deberían estar a la vanguardia en cuestiones de campañas de prevención y tratamientos contra el tabaquismo. Sin embargo, esto es muy poco probable, dado que estas organizaciones son financiadas tanto por la misma industria farmacéutica como por el Estado directamente. Esto se ha visto reflejado únicamente en el aumento de los impuestos, lo cual implicaría mayores recursos para todos. Al mismo tiempo, la industria tabacalera aporta una gran parte de dinero a las arcas del Estado, mediante los impuestos que se le imponen a la venta misma del tabaco, haciendo que todo el mecanismo funcione como un reloj bien engrasado. Y esto se complica cada vez más, puesto que los miembros de la clase política también tienen parte dentro de este engranaje. Son ellos quienes dictan las leyes y políticas antitabaco diseñadas para ser ineficientes e inutilizables, todo con el fin de que los fumadores sigan fumando. Si hasta este punto aún no te lo sospechas, quienes dictan estas leyes y políticas no actúan por cuenta propia, ni tienen las manos limpias, puesto que la corrupción y la persuasión son parte de la misma industria tabacalera, así como la industria farmacéutica y las mismas ONGs antitabaco. Son las que presionan y otorgan una tajada de los beneficios a dichos políticos corruptos, de esta manera asegurando que todo el mecanismo siga funcionando tal y como se debe.
Esto quiere decir que existe un mecanismo mucho más grande de lo que podemos imaginar, que afecta a gente como Pedro, como tú y como yo. Pues no buscan acabar con el problema del tabaquismo, buscan tener a más gente cautiva para así mantener su pequeña mina de oro, a costa de la vida de millones de personas. Afortunadamente ha surgido una solución que es capaz de quitar a los fumadores de su dependencia y por lo tanto sacarlos de la ecuación, con el fin de salvar vidas y evitar seguir en este círculo vicioso sin fin. El vapeo elimina el problema del tabaquismo, al no ser un producto que tenga combustión y que por lo tanto no libera las innumerables toxinas que el tabaco tiene, además de ser un mecanismo para aliviar la ansiedad de no fumar. Mediante dosis controladas de nicotina, el vapeo ha demostrado por muchos años ser el mejor método para alejar al fumador del tabaco. ¿Es entonces realmente Pedro que no puede dejar de fumar o es esta mafia del cáncer que no lo quiere dejar ir? Así es como el vapeo se ha convertido en la tecnología disruptiva que rompe con el mecanismo de esta mafia del cáncer. El vapeo quita a Pedro de la ecuación y todo ese mecanismo se derrumba. Así o más claro. Y ahora ¿Cuánto digo tiempo tiene este video? Ya como 3, 4 años, ¿no? No te oyes, Luis. Y ahora digo yo, ¿por qué? No te oyes, Luis. No, ya deja hablar a Daniel porque ya lo interrumpieron. Ahora digo yo, ¿por qué el Regil no lleva, o sea, la intención de él es no ser objetivo? Sabe perfectamente a quién invita, porque no creo que pendejo sea. No invita a nadie que le diga estas cosas. Es que lo triste es que los ha invitado. ¿A quién? Pero tuvo a Mier. Según yo, tuvo a José Manuel Mier y a Heinrich. ¿Y nos hicieron un favor o no? Pues no. Es que el rollo es que necesitan participar los usuarios, güey. Ándale, mira, igualito, cabrón. Pues sí, pero si dices que cobra, mira, Gru. Tengo un poquito más de cuello, güey. No dices que cobra no sé cuánta lana por llevar a alguien que te... Pues está como la de la Micha. Igual también, cobra igual, una lana. Sí, por ahí nos están diciendo que este cabrón cobran 650,000 pesos por tener este tipo de entrevistas. Entonces, seguramente, y sí se nota que le dan un guión de lo que tiene que decir, y ya sabe, hasta Darth Vader se convirtió en la industria tabacalera, güey. Y todo, y la verdad es que para mí eso es ser mercenario y ser irresponsable con un micrófono y no es válido, ¿no? Aunque, bueno, nos decía que él no es periodista, pues eso no lo exculpa de la falta de ética, o sea, es entretenedor, pero el problema es que mucha gente sí se informa con ese tipo de personas, ¿no? Eso es lo malo. Y empiezan a replicar todas las pendejadas que dicen estos güeyes. Lo que dices tú, ¿por qué no tuvo? A ver, una pregunta más sencilla. ¿Por qué no tiene una contraparte ahí? Otro punto de vista. A eso voy. Porque alguien que le tape la bocaza a la pendeja esa. Cualquiera de aquí que esté, de nosotros cuatro, de los del chat, despedazan a esos cabrones, güey. En un debate 1 a 1, cabrón. Entonces ya aprendió Benji que no puede ir a lugares donde no haya entrevista controlada. Güey. Aprendió la mala. Aprendió la mala, güey. ¿Ahora sí puedo hablar? ¿Tú eres el titular de este programa? No, luego me dicen que interrumpo. Eso es terrorismo periodístico. Oh, chingada, que te agarras un término, te lo agarras, ¿verdad? No. Es que ya hace rato que lo traigo y hay que recalcarlo. Hay que catalogarlos como tal, como un ente terrorista. Hay que decirle a Trump que también los declare como terroristas. Ah, bueno. Ojo, aquí viene otra. Europa ya está sugiriendo, bueno, hay un cabrón de Vox en España que está en el Europarlamento de Vox, tenía que ser, no me cae bien, pero lo voy a aplaudir. Ya está diciendo lo mismo que el señor Trompas, que los narcos se declaren como terroristas. ¿Que los qué? Que los narcos los declaren como terroristas. En España, ¿no? Un español. Sí, uno del Vox, uno de Vox.
en el Parlamento Europeo. Y eso que yo no soy de Vox ni me caen, ¿eh? Pero ahí, por ejemplo, ¿qué te refieres? Voy a darle. O sea, ¿Qué nos beneficia como vapero? O sea, él dijo, a ver si no tuerzo mucho la cosa, él dijo que a los narcos había que tratarlos como terroristas y que al gobierno mexicano no se le dé ni cuarto de peso mientras no se empiece a solucionar esta situación. ¿Cómo? ¿A chingar? Sí, que empieza a luchar contra los narcos. Ah, cabrón, eso está bueno. Está como Trump, entonces sí, o sea, sí, ¿no? Ya lo dije, como el Trumpas. Sí, pues, es el negocio nacional, güey. ¿Cómo vas a tumbar el negocio nacional, güey? Yo no veo el sentido de que un eurodiputado proponga eso en el Parlamento Europeo, pero pensé que nos lo ibas a explicar mejor. A ver, lo que lo está proponiendo es para que todos se pongan de acuerdo y lo cataloguen y a partir de la próximo semestre, si mal no estoy, lo incluyan dentro de las nuevas reformas para que así conste. Yo lo que entiendo es que este güey lo que está diciendo es que Trump, al declarar a estos grupos terroristas, pueden, bajo sus leyes, pueden intervenir en el país donde se les hinche el huevo si hay terroristas. Bueno. Entonces, ¿qué quieren? ¿También entrar a una guerra contra el narco desde Europa? No pueden con la de Ucrania, güey, Rusia, güey, y ahora quieren mandar tropas para acá, ¿o cómo? No, más que nada yo creo que es como... Creo que los gringos necesiten ayuda como para desmantelar al narco, el pedo es que no quieren, ¿verdad? Yo no creo que busquen, o sea, una intervención militar en el país, pero sí creo que quieren una búsqueda de captura de cualquier narco en calidad de terrorista y que lo juzguen con todo el peso de un terrorista, no como un narco. En Europa. En Europa. Y obviamente eso incluye... Cuando sea mexicano, ¿no? Si es colombiano, si es panameño, si es... Bueno, en este caso se está refiriendo a México. No sé con nosotros. Es lo que te digo, que a mí me parece como si el narcotráfico en México, no digo que no, pero fuera su principal mercado fuera Europa, güey, no mames. Sí. Que se preocupen por lo que entra por el otro lado, güey, por el este. Y también, obviamente, la otra que viene implícita es que no aportan ningún tipo de ayuda mientras Claudia Sheinbaum no vaya poniendo remedio a esto. ¿Pero ayuda de qué, güey? De monetaria, principalmente. A chingar. ¿Dan dinero? Pues se supone que sí. Bueno, ¿Qué sí, por ese dinero, me imagino que está justificado para apoyar al gobierno a combatir el narcotráfico, ¿no? Se supone. Si te lo dejas de dar, pues menos lo van a hacer, güey. Digo, no lo hacen, pero de todas maneras no lo van a hacer. A ver, vamos a hacer un off topic, como dice TH. Pues me parece a mí incongruente. Más bien es justificar más gasto en armamento, ¿no? Que al final van a usar en la guerrita contra Rusia en Ucrania. Más dinero de los impuestos de los ciudadanos yéndose a la guerra, güey. Sí, eso sí puede ser. También es algo que dijeron sin pies ni cabeza, decir eso en Europa. Porque, a ver, es como lo que le puse al pendejo médico que participó, que hoy hizo comentario. Luego se quejan de terrorismo y se quejan de intervención, quejan de contrabando y no quieren regular las que quieren prohibir. En el caso del vapeo específicamente. Pero de lo demás, pues, o sea, tienen las armas para hacerlo. O sea, saben que las prohibiciones de todo es lo que está provocando esto. O sea, eso lo sabe hasta un niño de 5 años, cabrón, me cae de más. Las prohibiciones no funcionan de nada. Debes de regular las cosas y se acaban los mercados negros, se acaban los narcotraficantes. Se acaba el negocio. Ahora bien, ¿se acaba qué? El negocio. Es lo que te iba a decir. Ahora falta que quieran dejar el negocio por hacer regulación de todo. O sea, porque el rollo es que ahí los narcos se van a poner así, cabrón, porque
a lo mejor lo que te costaba, no sé, yo no sé más, pero lo que te costaba un pericazo de cocaína, a lo mejor va a costar 5 pesos y eso, güey, lo dan en 50 porque es una regularización haría una democratización del narco, cabrón. Sí, es correcto, sí. A TH yo le diría que el García Vaquero, pero no sé dónde lo pueda conseguir. Sí, pues, Aquí en México, quien comercializa este tipo de quesos es Novelda. No sé, Novelda es tipo mayorista, pero no sé, Novelda sé que trae Campofrío y estas cosas. Pero no sé. El problema es lo que dice. Ya puso ahí, mira, que Claro. tipo manchego, circa, pero si te sale muy bueno, yo lo sé, el que he comprado toda la vida, güey. Sí, güey, pues ¿cuánto crees que te cuesta el puto queso? Güey, aparte esto es de Novelda que te digo porque, a ver, yo tenía unos clientes que vendían productos españoles, por eso era lo de Novelda. A una vez les iba a comprar queso, pero no mames, te venden una pieza de queso que igual pesa 10 kilos. Y dices, no seas mamón, ¿qué hago con 10 kilos? Te los comes. Yo lo que les compraba es las famosas estas tablitas que vienen envasadas de ibéricos y demás, y estaban muy buenos, pero porque vienen, digamos que ya más porcionadas. Pero estas cosas que vienen así en formato Acme, güey, y dices, no mames. Ese lo compro en Sam's, incluso es el producto que les decía alguna vez que siempre lo usé como referencia para cómo suben de precio. Ese lo compraba en el 2018 en 175 pesos, el aro de 1.8 kilos, y ahorita ese mismo te cuesta casi 400 pesos. Es más, muchos de los productos que pueden ver en algún supermercado selecto o así un poco más especializado, muchos vienen de Novelda o distribuidores a los que les surte Novelda. El 5J y todas estas madres de jamón vienen de ahí también. Bueno, la gran mayoría. Calavera quesera. No, sí, porque, a ver, te digo que tenía un cliente, estuvo trabajando varios años hasta pandemia. Y mejor te un queso, güey, ¿cómo ves? Y no, y esta empresa desgraciadamente no soportó la pandemia, tuvo que cerrar puertas. Porque obviamente depende mucho de la venta del supermercado y son productos más o menos específicos y no creas que tienen tanta salida así como uno espera. Y luego que todos estaban ahí habiéndolas. Es que ten en cuenta, un jamón de 5J te cuesta que 30 varos. No sé, güey, yo no soy la señora de la casa, diría Peña Nieto. 30, depende, pero... El peso, depende del peso. 1.000 pesos un jamón ibérico, o sea, un jamón serrano, no falta ese ibérico, 3.000 pesos el kilo y se me hace... Es que luego esa es la otra parte. Yo aprendí que toda esta parte del ibérico, pata negra y todo esto es binario, porque, a ver, para ser ibérico tiene que ser de padre, hijo, abuelo y su puta madre, todo descendiente de pura cepa, o sea, es raza. Es raza pura. Es raza y alimentado con bellota. Y alimentado con bellota, efectivamente. Y ya de eso hay poco. No, sí, es un rollo. O sea, dices, no mames, si te quejas tú de que el señor Bigotito será ario... Para eso te tienes que ir a las fábricas pequeñas ahí en Extremadura, por ahí por la dehesa extremeña, ahí los encuentras buenos. Sí, dices, TH, no completas 1 kilo de carnitas, ¿sí? No seas mamón, güey. y luego hay gente que dice que le pones ibérico de bellota, oye, esto sabe a rancio, como que sale bien fuerte, ¿no? Güey, pues de eso es la bellota, güey. Son negros estos cerdos. Los de jamón ibérico son negros. Y encima arios. Arios ¿por qué? Porque son la raza superior. Sí, claro. En cerdo, sí. Es la mera patatera. No, aparte es un lío. Y luego todas estas proveedoras, por lo que sé, bueno, lo que es la morcilla, que aquí se llama la rellena, con este producto que venían... que les dicen de tipo sangre, es una bronca luego importar. Sí. Bueno, A ver, la jamonera ahora. No, lo que pasa que te digo que... A ver, lo que pasa es que... Calavera barrotera, ¿no? Dejémoslo ahí. No, bueno, de abarrotes llevo 2-3 clientes. Entonces,
Y que acuérdate que como les llevo el sistema administrativo, tengo que aprender un poco el funcionamiento de la empresa para catalogar el inventario. Le lleva a Ibarra le lleva la contabilidad. No, sí tengo que aprender un poco del producto, porque luego yo soy el que, entre comillas, asesora el orden del inventario y la clasificación del mismo para que la operación sea lo más eficaz Y posible. eso es lo que dice para llevarse muestras a su casa, güey. A huevo, que sí, ya sabes que sí. Tengo que probarlos, a ver si están adecuados. No, pero Todo para sí, llegar buscando el caperuza, mira. pero también la villita está chingón. Y no, o sea, hablando de algo... Ahí sí te puedo comparar, porque la villita, a mí el sabor se me hace más como más seco, más así, no me la... Es que luego, y dije tipo queso, luego se han dado cuenta que compran queso tipo americano y estas madres, güey. Puro y plástico. Mejor que fundirse son plástico, no mames, güey. Tú pones a freír y se queda así nada más la chingadera esa. Se queda brilloso como zapato de charol, pero no se funde. Sí, claro. A mí el queso que me gusta mucho a mí es el cotija. Incluso ahorita están anunciando, no sé si les ha tocado en Instagram, que dice ahí, quieres comprar productos de cotija directamente del pueblo de Cotija y que te mandan no sé cuánto y te ponen varios ahí. Tengo ganas de comer. A mí me encanta el queso cotija. A mi papá le gustaba mucho y no me heredó el gusto. No sé si les gusta a ustedes. Está viendo si se nos queda alguna nota. Sí lo he probado, ¿no, Iván? Sí. ¿No tienes alguna de...? No tengo ninguna. Del que digo yo siempre, de Burkina Faso, de alguno de esos. De Alto Volta. Bueno, estos días prácticamente he estado viendo mensajes de asociaciones africanas que no conocía ni sabía que existían. Así tipo asociación africana por... Me antojé por culpa de TH el queso relleno de acá de Mérida. Mira, el mejor queso es el de tetilla, güey, con un albariño a la verga. El Gouda y el manchego, güey. El tetilla, güey. Un cabral. Un tetilla, güey. Un cabral es de esos mohosos con gusanos. Y de eso, bueno, yo ahora, mi abuelita, que en paz descanse, cada que iba me consentía, me tenía mi queso de oveja curado, los curaban y aparte de eso mi abuelita los sumergía en aceite de oliva. Uf, madre mía, eso con un vino queso tinto, es duro, es curado, ¿no? Ese queso. Es curado. Y eso con un vino de la tierra de abajo que se llama pitarra, no se lo salta un gitano eso. Un cañamero, güey, que es Bueno, mi abuelita era extremeña y así me curaba los quesos. Me los ponía, bien que me acuerdo, con pan de centeno y un vaso de vino. Eso era pura joya. Con eso ya no te lleva el aire, güey. ¿Qué me va a llevar el aire? Lo que hace es crear cuerpo antibalas, güey. Pero sabroso. Tú imagínate, dejaban pues fácil 6 meses un queso, pues calcúlale 2-3 kilos, todo sumergido en aceite de oliva, güey. Nada más el olor. Ya sé que dices, joder, qué mal huele este queso, hay que acabárselo cuanto antes, ¿no? Sí, a huevo. ¿Ya? Ya se le acabó la cuerda, Iván. Oye, se me acabó. Mira, aquí... Ah, bueno, ¿viste en Texas? Oh, yo también vi en español. Texas. En Texas. En Texas echaron para atrás la prohibición que pretendían implementar ayer. Ahora vi medio la nota, no la leí bien. Sale un video de Mike Larsen. ¿Sí es Mike Larsen, Luis? ¿Quién? ¿Sí, verdad? El gringo que luego solemos ver por Twitter, que una vez decíamos que está muy bueno, un libertario, creo que es Mike Larsen, si mal no me acuerdo. Larsen suena como danés, cabrón. Larsen, con L. Larsen suena como danés. Ah, ya. No, sí, pero ya sabes que... Es un apellido danés, güey. Sí, pero... ¿Pero qué dijeron? A ver, cuenta. A ver, tengo aquí, déjame...
Había un futbolista que vino al Mundial del 86 que se llama Preben Elkjær Larsen. Bueno, hay un video de este señor. No sé de quién, pero ¿quién es? ¿El vapeo o qué? Sí, del vapeo. Una vez lo veíamos y no lo teníamos topado. Y a partir de ahí lo seguimos un poquito más. Bueno, tengo aquí, acabo de poner una nota de... ¿Qué te dicen? A ver, platícanos la historia de esa. ¿Qué? Y que se presente el legionario. ¿Quién es el legionario de España? ¿Es español, ¿verdad? Sí, es español. No, hay un personaje por ahí que se dedica supuestamente a hacer ventas y perfiles falsos, que nada más se dedica a estafar a la gente. ¿Es el Arsén? No. No. Ese es otro. Ese es otro. No, que estoy leyendo, bueno, veo un artículo de Vaping 360. Dice que los legisladores de Texas aprueban una versión atenuada del proyecto de ley sobre el vapeo. Los legisladores de Texas aprueban una versión compromiso de un proyecto de ley en una versión anterior que habría prohibido prácticamente todos los productos de vapeo existentes. ¿Te acuerdas que querían incluso prohibir todos aquellos que vinieran importados o tuvieran partes de China o algo así? Si mal no recuerdo, Toño. Sí. Bueno, esto era lo de todos. O sea, todos. Porque pues todos. Todo viene de China. Esto era lo de Texas. Yo te digo que vi un video de Mike Larsen. Deja ver. Deja que lo busque y te lo voy a pasar. Aquí está Mike Larsen. Aquí está, Luis. Te paso el video. Lo que pasa es que no lo vamos a entender ni vergas porque viene en inglés. No vas a entender ni vergas tú, güey. No, yo ya lo vi. Ahí te va. Lo paso al grupo, güey. ¿No vamos? Me suena a manada, cabrón. Huevo. Si yo no puedo, porque tú vas a poder. Y sobre todo Daniel. ¿Y es en inglés? A ver. Yo entiendo. Bueno, tenemos al si es en danés, y te vas a la verga. Es el traductor simultáneo. ¿La madre quién es? Y esto me suena... No me deja poner subtítulos este video, güey. No, tiene subtítulos ya en inglés. Pues ponlo, a ver quién sí. Se entiende de hecho. Tenemos al traductor simultáneo. Voy a tener que quitar a Gru. Sí, quita a Gru, que está bien feo. Chinga, ponlo en grande, haz algo, cabrón. Si yo no estoy compartiendo, güey. Pero ponlo en grande aquí en el stream, güey. Ya. Ya lo hice, güey. Ya lo quitaste. Ay, cabrón. ¿Qué haces? Yo qué sé, güey. Nada más joder. Así. Texas will rise again. I'm pretty sure that's how the saying goes, but I'm not exactly sure. But just out here on my morning drive and had some updates on the fights for vaping across this great nation. Last night was one of the best nights for vaping that I've seen in a long time. You see, the reason why is that in the state of Texas, they had gotten through the House and through the Senate, an abhorrent bill. This bill, not only in it had the registry bill, which is just a monopoly bill for big tobacco that means that nobody other than big tobacco can sell vapor products in that state. It also had a secondary part. And this comes from a misguided attempt to follow Trump on the anti-China stuff right now, where they said any product that's manufactured with any piece or part in China was going to be illegal. Now, fun facts for you folks. Every single vapor product on the market has a piece or a part manufactured in China. That's just the unfortunate truth. What they meant to go after was the Chinese disposable vapor products that have flooded the market since Trump accidentally created it by banning flavored pods in 2019.
off of false information about a lung condition that has nothing to do with nicotine vapor. So, since these legislators know nothing about vaping except for the propaganda that you hear online about how terrible it is, even though that in 20 years of use it's never caused a single case of COPD, emphysema, not a single cancer or a single death. So these lawmakers passed these bills that said, registry bill, it's got to be past the PMTA, the most corrupt process in the history of human existence, which is how you keep your products legal if they're a vapor product in America. And then the second part was the no parts or pieces made in China. Now, see, the problem is that China is necessary evil for certain things. One of which is for the open system market. Now, open systems are where we make liquids in America. People put them in a little pod, and then they stick them in a device, and they vape that way, rather than disposables where it's all in one unit. Now, the problem is that if they ban every product that has a Chinese-made component, they ban all these. And then nobody can use American-made e-liquids. So what was about to happen in Texas is they were about to ban every vapor product on the market. They were about to take away the greatest innovation in smoking cessation that has ever existed. Now, thanks to the hard work of some industry leaders, and I'm going to call the main one out by name, Brady Bates from 50 Bar and Beard. This man's been in the vapor industry for as long as time, since the very beginning. And what he does is he takes the Chinese shells, the parts from China, brings them over here and fills them full of American-made e-liquid, which I, for one, am a huge proponent of. You see, I don't think that we have any interest or any need to have Chinese consumables going into American humans at any time. And I don't just believe this about vaping, I believe about pharmaceuticals and a lot of other things. China doesn't like us. China opposes our worldviews and is our #1 adversary on the world stage. So while we don't have the chip, the PCB boards, and the operational plants to take over manufacturing of these whole devices, one thing that America can do and does better than anybody is make the best flavored e-liquids on the planet. And as a part of the America First agenda, we should be trying to keep American manufacturing jobs here. And the #1 way to do that is to stop the importation of Chinese e-liquid. And what Brady and his team did was absolutely astounding, and it's a testament to the fact of how we've won in every state that we've won so far this year. You see, the states that we've won in Texas and Florida and Idaho and Montana and in Texas, what they all have in common is they have industry leaders who've built years-long connections with their lawmakers to get them the truth about vaping. Because when you tell people the truth about vaping, there's no other solution to come up with other than the fact that it should be everywhere, that it should be available for every adult smoker. Está muy largo, está larguísimo, güey, si no mames. Ya. Ahora tradúcelo, güey, Bueno. para la audiencia. A ver, el traductor oficial. Manda el link también, güey, porque... Sí, ya lo voy a pasar. Dame un segundo, en esas ando. Andaba leyendo el artículo. Lo suficiente. Casi 14 minutos esta madre, cabrón. Sí, no mames. Parece toscano, güey, el Michael Larsen. ¿Tweet? Me lo mandaste a mí, ¿no? Pero ese es el Larsen, el tuitero. Sí. Ah, mira. Es el que solemos ver en Twitter. Bueno, bueno, sí, bueno, yo pongo, gracias, porque yo pongo el artículo Vaping 360. A ver, lo voy a medio leer. El artículo 20, bueno, en el artículo... Mejor aquí... Mejor Daniel, ¿no? Entre nosotros podemos decir lo que dijo. A ver, bueno, si quieres. De entrada, a mí sí trae una carga ideológica muy cabrona con respecto a America First. Sí, a huevo, no mames. Again, eso sí está muy culero.
La verdad es que sí se nota su carga ideológica, su trumpismo, digámoslo como es. Accidentalmente Trump prohibió, accidentalmente, es que no tengo la cámara, no te lo crees ni tú. Prohibió el líquido gringo al prohibir los potes de sabores, es lo que dice, pero pues no sé qué tan accidental pudo haber sido eso. Está como Toño al principio justificaba a AMLO que lo estaban engañando en la chingada, y ya después se dio cuenta que no, que nada era coincidencia, ¿no? Es que a uno les llega el desengaño. También no es que les llega el desengaño, además, o sea, además este güey no nada más lo engañaron, sino además reforzó el cabrón todavía, güey. No nada más con un decreto, sino una constitucional. Oye, pero ¿no te quedó la duda con la declaración del otro día de Trump? Cuando dice, a ver si entiendo bien, ¿por qué no le damos a nuestros, casi a nuestros amigos de las tabacaleras, pues si van a seguir a producir productos de calidad de ellos? Aquí en Estados Unidos. Lo que pasa es que eso fue en 2019. Esa que tú dices, más bien esa reunión que tuvo, pero estaba gente de la industria del vapeo. Y sí, fue cuando le echaron, a ver, güey, no, esta pinche industria está hecha por pequeños exfumadores que emprendieron negocios, ¿no? Él le hablaba de los grandotes, ¿no? De yo. Sí. En cuanto al desengaño que hablas, acuérdate quién patrocina campañas políticas y quién apoya. ¿Dónde? En América. Pues las tabacaleras. ¿En qué parte de América? Pues al Trompas, güey. ¿Quién apoyó? En Estados Unidos de América. Sí. ¿De Norteamérica o del norte? Pues quien ponga lana, güey. Sí, aquellos que decían, te sugiero quitar los productos de los estantes. Aquellas cartas que leíamos. Oye, pásame esa carta para ponerla. Yo creo que la tengo. Bueno, de hecho, déjame más o menos darte un pequeño, de lo poco que leí en el artículo Vaping 360, para reforzar un poquito, para no irme tanto con la carga al Trompas. A ver, ¿vas a decir lo mismo que él? Bueno, la versión final del proyecto. Lo que estaban prohibiendo, en realidad, pues eran todos los productos de vapeo. Sí. Porque yo me voy a la versión final, Luis. El pod que usamos, esta madre, pues es un producto chino, esta madre es un producto chino, y él argumenta que el líquido que usas pues es gringo, ¿no? Según él, el mejor líquido del mundo. Sí. Sí, bueno. Pero bueno, también dice que que sí, que es un mal necesario los chinos. Pero lo que no dice, por ejemplo, es que también todos los productos de las tabacaleras, los aprobados, también tienen un chingo de componentes chinos, y no es que están hechos en China, cabrón. Sí. Eso no lo dice tampoco. Entonces, si le echaron para atrás, no creo que fuera por los vaperos, sino porque se dieron cuenta que también estaban prohibiendo a los patrocinadores, güey. Claro, pero bueno, yo te voy a leer cómo se supone que va a quedar. Es lo que trato de evitar, pero bueno, ya que veo que no lo voy a evitar, lee, güey. No voy a leer nada. Lee. No, si me acuerdo de por favor. No te oyes bien, otra vez ya estás. Por eso digo. No sin mi abogado de frente. Ándale, lee lo que querés leer. No, acaba. Acaben de comentar. Yo ya lo que quería evitar es que te pusieras a leer, pero no puedo, dale. No quiero leer. No sé decir algo diferente o algo relevante, güey, léelo. Bueno, no es tan relevante, te voy a dar la nota final, que es chingar, ¿dónde estaba? Sí. Hasta ahora, como se supone que va a quedar, es que únicamente va a prohibir los desechables prerellenados con líquidos fabricados en China. ¿Esto qué pasa? Que excluye a los líquidos y a los recargables que están fabricados en Estados Unidos. Sí, pero al final del camino lo que dice este cuate es eso, que el cuate, el de The Bird, que es una marca muy vieja, como dice él, fue el que impulsó eso, porque él lo que hace es importa todo el desechable, la carcasa, y lo llena con su líquido y él lo vende así.
Entonces, le están, al prohibirle el desechable, lo están prohibiendo también el suyo, que es con su líquido. Entonces, pues es digamos que es una legislación a modo, ¿no? No sé cuántos más hagan eso allá, pero lo más sencillo es, si tú vas a comercializar esto a grandes volúmenes, es echarte un viaje a China, establecer o sacar tu receta con el fabricante y que te los manden ya llenos. Eso sería lo más sencillo. Pero ya prohibieron eso. Y por eso, esta marca lo que hace es importar el dispositivo en líquido y lo llena con su líquido y lo empaca y ya es líquido gringo. Entonces, ¿quién más haga eso? No lo sé, pero esta ley lo que va a impulsar es a que lo hagan. Sí, bueno, no está firmada, ¿eh? Por lo que ahí... mal porque abre la puerta a otras marcas. Otras marcas que a lo mejor sí hicieron eso de hacer su viaje a China y desarrollar sus líquidos con los componentes chinos para el fabricante, y ya que los importaban con todo y el líquido, lo que abre es la puerta a que las otras marcas compren las carcasas o los dispositivos de líquido y generan empleos finalmente. No está mal. Hasta la fecha, por lo que leí, estoy buscando la fecha porque no la veo. ¿Cuándo es el artículo? Que probablemente les incremente el precio, también es una realidad. Bueno, el artículo está a fecha de ayer. Hasta fecha de ayer de publicación del artículo no lo había firmado el gobernador. Pues tampoco está efectiva. Entonces, concluyo esta idea. Si tú mandas a hacer todo el líquido, la rotulación de tus dispositivos, el llenado de tus dispositivos, el empaquetado, la caja, la impresión de todo esto en China, te va a salir mucho más barato que hacer todo lo que es, aparte de la carcasa, hacerlo en Estados Unidos. Entonces, eso va a hacer que suba el precio. Claro. Sí, pues lo que lo quiere es regresar. Es que todas las marcas se cambiaron para allá. ¿Te acuerdas cuando es que ese es lo que iba a decir. Ese es el problema de querer, a ver, no sé si se diga así, volver a querer reindustrializar un país que previamente habías desindustrializado para conseguir menores costos en otros lados. Correcto. Y ahora obviamente no puedes competir porque no tienes mano de obra, no tienes la tecnología base, no tienes la infraestructura base más bien para poder producir eso. No, pero todo radica mucho en las políticas de Trump, ¿no? Porque, o sea, ¿hace cuánto estábamos hablando del nearshoring en México? Ahorita ya no existe ese tema porque la idea de Trump es no acercar la producción, sino meterla a Estados Unidos. Sí. Volver a reindustrializarlo. Make again great. No es que haya estado totalmente desindustrializado. Ándale. 3 trigues. El cielo está enladrillado. Desindustrializado. Ya me parezco a alguien de este panel, cabrón. No voy a decir nombres, cabrón. Y no tiene pelo. Pero no tiene pelo. No voy a decir nombres, pero no tiene pelo, güey. Pero es que sí, bueno, tiene razón que no estaba totalmente destruida, pero en España pasó exactamente lo mismo. O sea, no es un fenómeno nada más de ahí. Argentina también pasó exactamente lo mismo. Pues es que ¿cómo le compites a China con los salarios que da? A la India ahora. Imagínate, por ejemplo, en España se puede equiparar las muñecas de Famosa con Apple, ¿no? Las muñecas de Famosa ni se fabrican en España, vienen de China igual que Apple, güey. Pues esa es otra mamada que hizo Trump, ¿no? Que amenazó a Apple que si no fabricaban en Estados Unidos iban a pagar un 25% del arancel. Ya se los bajaron, ahorita creo ya habían bajado, ¿verdad? Ya les bajaron porque, por ejemplo, estaba oyendo que China amenazó por no mandar iPhones, que dicen si los iPhones están hechos en China. Pero es que económicamente no es viable, que es lo que decimos, Toño. No puedes asumir el costo de producción del equipo y menos puedes aumentar los precios de mercado. Porque una cosa lleva a la otra. No es que puedas o no, es que tienes que hacerlo. El problema es que lo que siempre he dicho es que estos impuestos de Trump, estos aranceles de Trump,
En realidad son unos impuestos a los ciudadanos y personas como Larsen, adoradores de Trump, me atrevo a decir, no lo están viendo, no están viendo que todos esos aranceles es un impuesto directo a ellos, güey. Sí. Todo incrementa porque, o sea, ni modo que lo absorbe el importador, ¿no? O lo absorbe el fabricante. No, te lo transfieren. Acuérdate que los impuestos no se crean ni se destruyen, solo se transfieren, cabrón. Sí. Como el IVA, se traslada. Se lo transfieren, pues el IVA es un impuesto. Sí. Pero mira lo que dice él aquí, incluso, sí se acuerdan que platicamos en alguna ocasión de un caso que se podría manejar de cierta manera si hubieran regulado el vapeo. Así lo que están haciendo ahorita en España, por ejemplo, con esto, es que al final de cuentas sí va a haber tiendas que se aprovechen y vendan una parte por delante con el impuesto y otra parte por detrás del impuesto, o con menos, con menos ganancia. A ver. O no sé si sean tan derechos, porque hay una cultura diferente en Europa que aquí, cabrón. No, es que siempre donde hay ley, pues, y le puedes encontrar trampa, la haces, güey. Porque es que déjame, nada más, porque lo que están haciendo es la frase clásica de cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer, cabrón. Ahora, ahí tocas una parte. Yo como administrador de sistemas administrativos y como persona asesora y certificada, ya nos vamos a sacar el rifle aquí. A huevo que sí, güey. Cabrón. A huevo que sí, hay que presumir el título, aunque nada más sea de papel, güey. Diría el expresidente ahí, como dice ahí, pero a mí que no me digan que la ley es la ley, cabrón. Yo tengo otros datos. Tengo otros datos. A ver, está claro que echa la ley, echa la trampa. Y una cosa que por ejemplo tenemos en México, y ahí sí somos la envidia de todos, somos pioneros en facturación electrónica. Pero lo que no entiendo es, por ejemplo, si en España ahora ponen un impuesto, no sé. Ahora sí es mexicano el cabrón. A ver, está eso, güey. Oye, pero fíjate lo que estás diciendo, echa la ley, echa la trampa, pero él está diciendo que la ley no es clara. Es que ahí es donde voy a tirar ahora. O sea, a ver, en España, yo no sé cómo lo manejen, pero hasta donde yo sé no tienen la factura electrónica tal cual la tenemos en México. Pero yo, por ejemplo, cuando yo configuro un sistema para que desglose y aplique los impuestos te vienen aplicados desde norma por el SAT en este caso. O sea, si yo, por ejemplo, soy una persona con régimen simplificado y yo facturo a una persona moral con SDCB, a mí me van a retener en 1.25 del IVA. Pero yo eso no se lo escribo al sistema. Yo le digo que más bien el sistema detecta que yo estoy en ese régimen fiscal y me aplica un impuesto para aplicarlo a la hora de facturar. Ahora, en España... Para la gente que no está en México, el SAT es el sistema de administración tributaria. Hacienda. Para acabarlo rápido. Entonces, depende de Hacienda, claro. A donde voy para acabarla rápido. Si en España yo tengo un punto de venta, no digo que no puedas manipular porque hay software, y ahora voy a explicar eso, que están toqueteados y están toqueteados por el mismo fabricante, por eso digo, echa la ley, echa la trampa. Si yo tengo un sistema de impuestos o un esquema de impuestos, como puede ser el IVA y el IEPS, el impuesto especial sobre el producto, o cualquier otro que están aplicando ahora sobre mililitro, a la hora de elaborar yo, ya sea mi nota de venta o mi factura, me debería aplicar en automático, ¿sí? Ahora, aquí refuerzo la idea de echar la ley, echar la trampa. Muchos de los fabricantes, por ejemplo, se estilan mucho en restaurantes y hostelería, hacen un módulo de recorte. ¿Qué significa eso? Yo decido cuánto voy a facturar. Ese día por día, sí, lo que vas a hacer, lo demás lo dejas por fuera. Y no pongo nombres, pero son muy conocidos. Claro, pues así es como se empieza el lavado de dinero también, cabrón. Claro. Y más la industria restaurante. Tuvieron 2 huéspedes, güey, pero cada pinche huésped pagó $1 millón, cabrón. A huevo, ya sabes que sí. Por la noche, cabrón. Porque esa es otra, que por norma, además. Por norma y por ley, tú deberías de todas las notas de venta que tienes, o los tickets, o las revisiones de venta que tengas, como lo quieras llamar, se deben de hacer una factura global a final de día, a mostrador. Eso se supone, pero bueno, ya sabes, compro gasolina como para una flota.
No, Pero depende, bueno. ahí es que tú estás manejando la otra parte. Estás manejando la parte de evasión fiscal, pero se usa más para al revés. Inflan en vez de restarle. En vez de evadir, inflan para lavar. Y luego me preguntan los clientes, oye, ¿y si esto lo compro en 1000, lo puedo vender en 500? Digo, pues puedes hacerlo, que yo no te lo voy a explicar cómo. Sí, lo que pasa es que tú tienes clientes decentes, güey, no tienes los clientes No, sí. que lavan. No, yo he dejado a clientes por eso, porque tenía muchas de esas prácticas. Y aquí lo que no sabe la gente, o mucha gente es incauta, no se dan cuenta que el inventario está fiscalizado, güey. Tú sabes lo que entra a tu almacén. Y si no sale lo que entra o sale a un precio menor, dices, oye, Mira, ¿qué onda contigo? El tema de los impuestos en España, güey, del vapeo. Todo para que te ganas el rifle, güey. A huevo que sí. O sea, es absurdo que te metan los impuestos y no lo especifiquen en una norma y en una reforma del software de punto de venta para que los apliquen indiscriminadamente para todas las tiendas y para todas. Indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Descremadamente como la leche. Entonces, ahí sucede que si eso no está regulado, como dice el legionario, yo puedo poner el impuesto que se me hinche. Ahora, yo no sé qué pasa con Hacienda en el caso de España cuando tú haces tu declaración de la renta anual o trimestral, depende, o cuando tú vayas con tu gestor, cómo vayas a declarar eso. Porque puedes vender al precio que se te dé la gana. En el deber ser es muy sencillo. Tú importas o le compras a un productor y esa importación se registra en Hacienda, o la transacción con el proveedor se registra en Hacienda. Tú vendes, entonces todo cuadra. El problema es lo que vendes abajo del mostrador. Exacto. Eso nada más puedes venderlo en efectivo. Pero se supone que todo lo compras con factura y está declarado, ese es el punto. Sí, lo que está en el mostrador, ¿no? Abajo del mostrador, ¿no? Se supone. Son desechables de 20, 30 mil puffs que no están permitidos en España, por ejemplo. Ahí te remites a la pregunta, ¿no venden de más de 20.000 litros, de 20 miligramos en España? Pues por supuesto que sí. Pues claro. Hasta en Australia, güey. Nada más le dices la palabra clave y ya. En La Línea, en Murcia, todas estas zonas de costa que tienen guiris, dime tú a mí si no. No, pero eso es el mercado negro, pero en una tienda lo pueden vender. No, en tienda. Mostrador. En tienda, ¿qué mercado negro? Sí, lo compran a los chinos directamente. Bueno, ni a los chinos. ¿Y cómo entran? En pateras. Por el agua, ¿no? En pateras. Por abajo del agua. O sea, no se registra esa importación, pues. No, claro que no. Entonces no hay factura, no hay... Y... No existen, por pronto no están en el foco de... No, y gente descarado. Si me compras 5.000 desechables, te los dejo a medio euro cada uno. ¿Y esa es la consecuencia de qué? De una Pues ley injusta. De una mala ley, una ley injusta, pues sí. De una prohibición. Y de alguno que... Y una prohibición o una regulación hecha con las nalgas. Y de lo mismo de siempre. Alguno que se siente el Vergas, pero llega el señor Don Vergas y te coge. Es que siempre lo hemos dicho, ¿no? Que el vapeo es tan versátil, tan variado, que es muy difícil que lo puedas controlar. Esa es la realidad. No puedes, bueno, no puedes meterlo a un nicho y estandarizarlo, güey. No puedes. Es muy versátil, güey. Muy, muy variado. Yo sé de tiendas que venden productos. Entonces, para poder controlar un producto de este tipo, sí requieres de gobiernos autoritarios fascistas, güey, donde si te agarran vapeando en la calle, güey, te trepan un avión y te avientan en medio del mar, güey. Solo así podrían, yo dándoles ideas, ¿verdad, güey? Ya no des ideas, cabrón, se les va a ocurrir ahorita en la ley, ponerlo en la ley nueva, güey. No hables de los 43, por favor. No, porque ni siquiera es un método legal, güey, o sea, eso lo hacían las dictaduras ahí en los 70s. Pero en Madrid hay tiendas que venden... Pues no estamos regresando al viejo PRI, güey. Pero es que aunque haya una ley, es imposible que no puedas moverle, o sea, o que agarren a todos, güey.
Sí, no, pues. Y más, y si tú haces la ley para beneficiar a los tuyos, que son los que están agarrando. Ya dijo Mar que no des ideas, güey, porque sí nos están viendo ahorita. Ahí está Sheinbaum ahorita con la viendo Calavera Vapera, güey. Estoy leyendo. Me dio hasta tos. Pero es que es así. O sea, yo conozco tiendas, bueno, no conozco, sé de tiendas en España, Madrid, que venden producto no salido de España, o sea, ilegal. Y son productos hasta eso, muy específicos, porque de repente el bote de Smoking Bullet, etiqueta label, que me viene en un botecito de vidrio, todo bonito. ¿Etiqueta qué? ¿Etiqueta qué? White label. Ah, esto es plata. White label, ¿no? Bueno, este es silver, ¿no? Sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, sí, silver. Bueno, esto que me viene con su latita Chocoflan, güey, y yo no lo vendo para España, lo vendo para Estados Unidos, por ejemplo. Y resulta que en Madrid me lo están vendiendo. ¿Qué sucede? ¿De dónde salió eso? Claro, de hecho, en las regulaciones de este tipo de productos, el empaquetado debe decir para su venta exclusiva en México, o para su venta exclusiva en España, o para su venta exclusiva en Estados Unidos. Precisamente porque así también detectan contrabando, pero a la gente le vale madres, güey. Ah, ya, entonces yo tengo un Smoking Bullet gringo, sí, ¿verdad? ¿Para dónde dice que es su venta exclusiva? La madre, no sé. Ese es un líquido para el mundo, cabrón. Aquí nada más el leer que pone... Güey, ¿cómo lo vas a poner si no hay... Ya estás como la doctora esta, Jackie Jessica López, o como se llame. O sea, es que aquí... Es etiquetado cuando no hay una ley que te la exija, güey. Si no hay una ley que me exija el etiquetado, ¿quién es esa pendeja para exigir un etiquetado? Claro, sí. Aquí nada más me dice, taste the future now. Así es. O sea, de venta exclusiva en Burkina Faso, quiere decir. Exacto. Lo que hizo Omar, eso entrena, güey. Dale. Como si te lo hubiera robado. A mí se me hace que a los primeros que van a agarrar es... No, pero retomando la declaración que hizo Sheinbaum el jueves, sí, siempre han sido muy enfáticos que van por la venta, pero pues hacen su puta ley con las nalgas y podrían prohibir lo que quieran, güey. Lo que se le ocurra al legislador, güey. Y es ahí donde creo que entra la inconstitucionalidad, güey. Así es que creo que va a seguir habiendo amparos. Básicamente. Y si se atreven a meterse con el uso, pues bueno. Pero ya de qué sirve ampararse con el próximamente recién estrenado Poder Judicial, cabrón. Sí. Si no es porque quieras. Si no es porque quieras. Es a huevo, güey. Es que además es eso, ¿no? Retomando el tema con el que empezamos del Poder Judicial, pues es lo que está, es lo que va a estar muy cabrón, de hecho. Que ya no te vas a poder amparar, entonces, si te amparas te van a batear. Entonces van a venir sus pinches leyes ya más, o sea, ya pasaron las suavecitas. Vienen las duras, las que te censuran. Por eso, ahí vamos a quitar el artículo. Mejor nos retiramos la iniciativa, el artículo de la ley esta de telecomunicaciones. Ahora ya tenemos el Poder Judicial, ahora mételo y métele este otro y métele aquello, cabrón. Ahora sí, duro, cabrón. A ver qué juez la declara, a ver qué juez se atreve a declararla inconstitucional. Lo mandan a la corte. Consejo de guerra. A la disciplina. ¿Puedo hacer algo medio pendejón, un símil raro? No. A ver, si en un avión viajan 400 monos. Yo pensé que un español, un italiano. Viajan 400 monos, sí, un piloto. A los monos se les ocurre votar en el avión que quien tiene que aterrizar el avión es uno de ellos. Ganan por 400-1 y el avión se estrella. No puede ser, porque dices que había 400, no 401. No, a 1.
A 1. Uno es el piloto, dice. 1 es el piloto. Ah, vale. O sea, iban 401 en total. No traía copiloto ni tribulación el pobre piloto, iba solo. Nada. Bueno, pobre güey. el avión a su cargo pasajeros. El avión, por obvias razones, se estrella. Y la moraleja, muy sencilla. No es que la democracia no funcione. La democracia no funciona cuando los monos son mayoría. Ahora ni con eso nos vamos, güey. Ya con esa. Se llama oclocracia, güey, de hecho. A huevo. Monocracia. Monocracia. Se llama oclocracia. Busca y lee lo que es la oclocracia. Oh, ahora sí fue repotente, ¿eh? Lee lo que es la oclocracia, Iván. ¿Ah, yo? Sí. Oh, déjame buscarla. Sí. Oclocracia es cuando gobiernan los oclos. ¿Quién es el de los oclos? Oclocracia. ¿Qué dice? Gobierno de la turba o mobocracia. Se refiere a un sistema político donde el poder es el ejercicio de la muchedumbre, a menudo fórmula tumultuosa, irracional y violenta. Es considerada la peor degeneración de la democracia, donde la violencia y la demagogia prevalecen sobre el debate y la razón. Pues ni eso siquiera, porque son el 13%. Güey. No, ni siquiera, es más bien usan la percepción de que son un chingo y en realidad están ganando todo, cabrón. Yo se lo dije desde la elección pasada, del año pasado, cabrón. Hubiera puesto eso en un cartelito. Yo me rehúso a creer que vivo en una puta burbuja, güey. Sí, había muchos acarreados, mucha gente pues ignorante, vamos a decir, lo que se dejó guiar por la narrativa que trataron de imponer, pero la mayoría yo creo que no. Mira, no tienes más que ver las 3 votaciones que ha habido de estas cosas raras. Raras de la 4T. La primera, si no me equivoco, es la de para enjuiciar a los expresidentes. Ajá. ¿Cuánta gente votó? ¿El 7%? Sí. La segunda fue por lo de la revocación de mandato. 17%. 17%. Y ahora para lo del Poder Judicial, 13%. 13%. Esos son ese es el poder de movilización que tienen. Pero yo creo que eso ya es su base. Su base electoral, no, ni siquiera es ya poder de convocatoria. Es los que tienen que ir a votar, güey. Sí, ajá. No, duro sí que está. ¿Sí? ¿Ya se te hizo grande? Dura. Ah. No, grande. Y grande. No. Las dos cosas, güey. Es como al principio preguntabas que cómo se hace grande, que no sé qué. Con cuidado y esfuerzo. Bueno, a veces no tanto. No, pero que pongan saquen por tómbola a ver qué mono va a aterrizar el avión. Pero es que queda bien resumido, no es que no funcione. No funciona cuando los monos son mayoría. A ver, voy a contar yo otra historia para sacar una moraleja. Iban en un avión, vamos a decir, un americano, un alemán, un japonés y un mexicano. Entonces el avión se estrella en medio de la selva y entonces se juntan el americano, el alemán y el japonés y entre los 3 deciden que el mexicano tiene que salir a cazar algo porque pues ahí hasta que les encuentren pues tienen que comer algo, ¿no? Entonces le dicen, mira, hemos votado y hemos decidido que salgas tú a cazar algo. Y tú, ¿y por qué yo? A mí nadie me ha consultado, nadie me ha preguntado. Dice, ya, pero somos 3 contra 1, pues la democracia gana. Bueno, pero denme un cuchillo o algo. No. El cuchillo nos lo quedamos aquí, tenían un cuchillo. El cuchillo nos lo quedamos aquí porque no sé, somos más aquí y no tenemos con qué defendernos y si viene alguien
o alguna bestia así, nos tenemos que defender. Así que pues tú tienes que cazar algo con tus manos. Y ahora le empujan, lo sacan, cierran la puerta y... Te chinga tu madre. Ajá. Y entonces pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas. Y entonces a los otros 3, al americano, al alemán y al japonés, les empieza a remorder la conciencia y dice, puta, qué cabrones somos. Lo mandamos allá solo, sin cuchillo, puta madre. A ver, abre la puerta, a ver por dónde viene. Abren la puerta y ven así, más o menos como a unos 50 metros, al mexicano corriendo así. Y detrás un león. Y luego lo ven correr un poco más cerca, pero así, del otro lado, y detrás el león. Y digo, puta madre, aquí, empiezan a hacerle señales para que se acercara al avión. Y entonces va el mexicano, mira y empieza a correr hacia el avión, el león detrás, y ya cuando el león se estaba lanzando sobre él, ya cerquita de la puerta, el mexicano se agacha y entonces el león, con el brinco, pues, se mete en el avión, ¿no? Y le dice, hala, vayan pelando este con el cuchillo que voy por otro. Váyanlo desplumando, güey. Bueno, digo, maneras de evitar la democracia de la oclocracia que dice Luis. Así que hay que buscar unos cuantos leones. Y eso refuerza la idea de que echa la ley, echa la trampa. Pues ya tienen unos buenos lagartones allá adentro, cabrón. El Adán Augusto, el Monreal, güey. El Monreal. El Monri. Con esos dos. El Ñoronga. Bueno, pero ese es como medio outsider, ¿no? Si ese nadie, yo creo que nadie lo pela ese güey. Es como, pues no les queda otra más que darle ahí un lugar y que es como que el que todavía se la compra, ¿no? Porque es medio popular. ¿Eh? Es medio popular y así, entonces bueno, como que bueno, va. De hecho, pero yo creo que a ese le van a terminar poniendo un 4 tarde. Nos sirve más de nuestro lado que... Porque hecho, ya en el PT ya no lo quieren. Él se salió del PT para meterse en Morena y en Morena no lo van a querer. Y el hijo del PG, flamante secretario de organización de Morena, que tiene, ya hemos visto el poder de movilización que tiene, ¿sí? Tampoco lo quiere. Ya ha dicho él que ellos ya no necesitan ni al Verde ni al PT, que el movimiento es Morena y se acabó. Bueno, pero ahora sí hay una verdad monumental. La pobre señora madre de Ñorongas es la más recordada de toda la historia. No, la historia no, yo creo que sí le gana el peje, güey, no mames. Todos se acuerdan de la madre de Ñorongas, güey. ¿Y del peje no? Ah, bueno, también. Por ver señoras, y seguramente sean unas santas, güey, pero ellos son unos hijos de puta, güey. De hecho, el Ñorongas nunca habla de su mamá, habla de su abuelita, cabrón. Es que no tiene madre. No tendrá. No tiene madre, Pues, güey. no sabrá quién es. No tuvo ni tiene madre. Bueno, señores, habrá que ir cortando 2:32. Hoy nos fuimos un poquito de madre, ¿no? De la madre de Ñorongas. Señor Ruiz, ¿se despide? Si es que no nos queda nada. Claro, con todo gusto. Pues nos vemos el próximo lunes. A ver. Ahora resulta que tenemos que esperar el periodo extraordinario, que es de aquí al domingo 15. Lunes. No, es el 9, empieza el 9. Ah, bueno, sí. El lunes que viene. Yo creo que van a ir empezando, no creo que la metan en ese mero día, pero pues aparentemente. No, de hecho el lunes no trabajan aparentemente se viene pues ya lo que esperábamos los niños, se van sobre la importación, la comercialización, y yo creo que la iniciativa de Rey va para atrás. Nos vemos el lunes que viene, entonces. Señor Dani. Bueno, pues como siempre un placer, Toño, Luis, Iván, a todos los que nos han visto, los que han estado participando, los que nos van a ver después en la versión grabada.
y pues a ver qué pasa. Ya se acerca el momento, igual y depende de las prisas que tengan para las cositas que decía Luis, ya que quede conformado la nueva Suprema Corte de Justicia, empezarán a metérnosla por otro lado y bueno, pues a ver qué pasa con el vapeo. Igual y no sé, igual y no tienen tanta prisa, o igual y sí, porque se la deben al peje todavía, entonces a ver qué pasa. Un saludo y nos vemos el lunes que viene. Señor Toscano. Pues chicos, sigan defendiéndose, aprovechen, contesten lo que están poniendo, porque realmente son unas hartas estupideces lo que pone tanto el gobierno como los médicos y todos los que están ahí, que no tienen ni idea del vapeo. Y se necesita que mucha gente conteste. Si no pueden contestar de perdida, den like, retweet a los que vean. Está Iván, está Luis, está Dani, estoy yo. En general, o sea, hay que apoyar lo que se puede, porque ya saben que ahí en el X está la gran batalla, realmente más que en otros lados. Y que pasen una buena semana. Como siempre, muchas gracias por acompañarme al panel, muchas gracias al chat que estuvieron activos ahí comentando. Nos vemos el próximo lunes en Líneas de Poder. Hoy voy a cerrar con 2 frases, una ya la dije al principio, pero la voy a decir antes de mi frase típica. Recuerden, señores, que el 88.1% defendió su derecho a no legitimar un fraude. El pueblo habló y lo hizo en silencio. Señores, recuerden que nos podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Descansen, pase buena noche, nos vemos el próximo lunes en Líneas de Poder. Sobre la nicotina, a la gente hay que informar. Dicen que te puede matar, no dicen que puede ayudarte a dejar de fumar. Discreta, constante y necesaria, no pretende a nadie enganchar. Acompañando a quien quiere cambiar, va a dar la mano sin humo que pueda dañar. Menos riesgo y dolor. Sin humor es vapor. Discreta, constante y necesaria, no pretende a nadie enganchar. Dicen que ayuda si hay decisión. Dicen que puede salvarte de la combustión. ¡Infórmate! No pretende a nadie enganchar. Dicen que ayuda si hay decisión. Dicen que puede salvarte de la combustión. Dicen que puede salvarte de la combustión. Dicen que puede salvarte de la combustión.